Estos son los principales títulos del Diario de Mariana. Ara San Juan, día 12. El vocero de la Armada afirmó que todavía no localizaron al submarino desaparecido. También descartó que haya sufrido un ataque externo. Itatí Leguizamón, esposa de uno de los 44 tripulantes, denunció que recibió amenazas y agresiones de otros familiares. Sigue el conflicto entre mapuches y el gobierno. Fuerte tensión entre los grupos más violentos de mapuches por la muerte de un manifestante en Villa Mascardi. Los ministros Patricia Bullrich y Germán Garabano justificaron el operativo de la prefectura en Bariloche. Estamos en vivo desde la marcha de protesta en el centro porteño. Cristóbal López cada vez más acorralado. En medio de un cerco judicial por la multimillonaria deuda impositiva que tiene con el Estado argentino, te contamos cuáles son los bienes que el empresario no está dispuesto a perder. Además, la modelo Ingrid Grutke habría terminado su noviazgo con Cristóbal López. Mariana, bravo. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, tenemos muchos temas para tratar, pero vamos a arrancar obviamente con el tema del submarino que nos tiene a todos tan preocupados, tan expectantes de novedades. Es el día 12 y todavía no hay forma de localizarlo. La Armada ha dicho que no lo han encontrado aún, no lo hemos localizado. Eso fue lo que dijo exactamente el vocero de la Armada esta mañana, Enrique Balbi. A la zona del rastrillaje se sumó el submarino que tanto esperábamos, el de Estados Unidos, el que podía llegar hasta los 600 metros. Y ahora se va a sumar también el submarino ruso, que el Panther Plus se llama, que podría llegar hasta los 1000 metros. Hay que esperar, ¿no es cierto? Porque están esperando el barco que lo llevaría. El barco que lo puede trasladar, el barco que lo puede Exactamente. llevar. Como decíamos, Mariana, etapa final, etapa extrema, así la definió Enrique Balbi. 14 unidades buscan el submarino, 6 de las cuales están haciendo un mapeo del fondo. Directamente están buscando ya en el creen fondo. que están que está en el fondo del mar. Obviamente, si hubiera salido a superficie ya todos los aviones y el despliegue que hay lo hubieran encontrado. Estamos acompañados de Mariano Barrio, periodista de La Nación, que sacó una nota muy interesante. Me gustaría comentar. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariana? Y también nos acompaña Fernando Morales, perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Es muy importante tenerte aquí con tu testimonio. Primero preguntarte algo que creo que es lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Hay esperanzas? Porque un día cuando dijeron lo de la explosión, prácticamente que estábamos dando el pésame a todos los familiares. Y de golpe apareció como la esperanza y da la sensación cuando uno escucha que hay como una luz de esperanza. ¿Es así? Mariana, yo te digo algo. Cuando empezamos con esta convocatoria de los medios, aquellos que podíamos de alguna manera decodificar lo que pasa en el medio del mar o adentro de un barco, un submarino, a la gente que no está relacionada, todos hacíamos valer nuestros títulos a efectos sociales de presentarnos. Nos enfrentamos a algo sin precedentes, entonces nuestros títulos de peritos, de almirantes, de ingenieros navales, todo lo que estamos dando vuelta, comienzan a flaquear y tenemos que empezar a jugar con nuestro sentido común y tratar de entre todos pensar. Entiendo. Nosotros hemos tomado siempre a los 44 tripulantes como una unidad, diciendo, están vivos, no están vivos. Hay cosas intermedias. ¿Puede un grupo de gente, 3, 4, 10, estar en un compartimento de los estancos que tiene el buque? Entiendo. ¿Quién puede decir que no? Si no, nadie sabe lo que pasó ahí adentro. Exacto. Hay señales que te podrían preocupar. Por ejemplo, si, como se dice, se trató de una o más explosiones, si el submarino está en lugar de sumergido, hundido, que no es lo mismo, porque sumergido implica la voluntad del comandante o su tripulación de mandarlo hacia abajo. Pero cuando vos lo sumergís, podría estar a una profundidad que no sea apta inclusive para el submarino. Bueno, entonces, ahora si explotó y el casco se rompió y entró agua, ya deja de comportarse como un barco y se comporta como un peso muerto que queda fuera de la posibilidad de cualquier tripulante de hacer algo. Inclusive eso que hablamos de, que yo mismo lo he explicado varias veces, que a más de 550 metros la resistencia estructural haría que se estruja como una lata de gaseosa, se empieza a estrujar. Si ya está lleno de agua por dentro, no existe tal estrujamiento, porque ya está ya pasa a ser una parte más del mar, porque las presiones internas y externas son las mismas. Entonces, nadie puede saber hasta que lo encuentren. Pero hay algo importante. No pensemos que este submarino que acaba de llegar es para buscar, eso es para rescatar. O sea, el submarino hay que encontrarlo con los sonares, porque hoy yo escuché a varios lados que está todo el mundo... Es muy interesante esto que estás diciendo. O sea, si ustedes lo miran... que puede rescatar, digamos, que se adhiere... ¿no? Y tiene posibilidad de bajar a 600 metros porque también tiene su propia resistencia. Exacto. Pero si ustedes lo ven, varios portales hoy, inclusive el del grupo de ustedes, lo tiene, hay una infografía
Y ustedes ahí lo ven. Eso no es una cosa pernapengue, es como un cajón. Claro. Eso baja, tiene propulsión para geoposicionarse, para girar para un lado, se puede inclinar, pero eso no es algo que va a ir al fondo del mar a navegar. Entonces, estamos todos creyendo que hoy esto viene a ayudar a encontrarlo. Una vez que esté encontrado, este artefacto permite descender. Si la escotilla está hasta... Porque el submarino tampoco tiene por qué haber quedado derecho. Claro. Hasta 45 grados, eso se puede... De hecho, si ven, hay una parte que es media como curva. Puede buscar la escotilla, se adosa como una ventosa, se ahí- abre la escotilla de ese aparato. Y la se gente abre- puede ir pasando. y ahí se puede ir pasando de a 6 personas. Hoy pusieron 16, pero es de a 6 personas. Todo esto, toda esta fuerza mundial, nunca antes vista, va a usar todo esto por primera vez. Por eso cuando yo les digo, si alguien viene, si yo vengo acá y les digo, mi vasta experiencia, yo cualquiera, no hay vasta experiencia porque va a ser la primera vez que se usa en una situación real. Una cosa es practicar en un mar transparente, como puede ser el Golfo de México, donde lo han probado. Otra cosa es venir las acá, en condiciones nuestro mar, y en una climáticas. situación donde realmente del otro lado hay gente que nos está necesitando. Sí. Para el mundo esto es una Un enorme ensayo. pista de practicaje. Y lo último que les digo, todo el esfuerzo internacional, solidario, el caso SAR, todo eso está hecho para rescatar vidas. Rescatar bienes es otra historia. Si suponete, abrimos la escotilla, están todos vivos, sacan y después decimos, nos sacan el submarino, esa es otra historia, porque esos son bienes, no vidas. Sí, Y el pero eso sería también conocer lo que pasó. No, es no, cierto? por- O sea, sí, rescatar por supuesto, al pero- o sea, sacar al submarino sería analizarlo como perito. No, no. Pero te lo pregunto, ¿cuánto habla el Bueno, fierro? si vos me lo traes a la superficie como perito, te digo, ahí volvemos, ahí sí te vuelvo a chapear con el título, porque podríamos, los que somos peritos en máquinas, analizar las máquinas, los peritos en casco, analizar el casco, pero lo que te digo es que el mundo no está obligado a reflotarnos el submarino. Y aparte de otra cosa, lo último antecedente de un submarino que se reflotó fue el Kursk, que lo sacaron los rusos a 110 metros. Claro. Si está a 200 es una cosa, si está a 1000 es Sí. otra, y si está más abajo, es decir, hay un límite técnico. Argentina no tiene... El pesquero El Repunte, que se hundió hace 5 meses en Madrid, está a 40 metros de profundidad, y el juez Geral, el mismo que tiene el caso Maldonado, descartó la posibilidad técnica y económica de sacarlo porque cuesta muchísima plata. Ahora, Fernando, vos recién dijiste algo que me pareció interesante en base a lo que puede llegar a venir ahora, ¿no? Dijiste, el submarino, supongamos, este amarillo que veíamos recién, encuentra a Lara San Juan, están todos vivos, sacan a los tripulantes, todos festejamos y estamos muy felices por el milagro a esta altura, pero el submarino después queda ahí abajo y es otro cuento, que lo saquen, que lo retiren y que lo periten. Ahora, el otro escenario es que lo encuentren y que no encuentren sobrevivientes. En ese caso, ¿cómo se hace? ¿Con el submarino, con las No, víctimas? si pueden llegar al submarino, van a sacar a los tripulantes o a los restos de los tripulantes. Una vez que abran la escotilla, esa fase humanitaria Se la van a culmina. cumplir, claro. Sí. Pero después, ¿cómo está el submarino? ¿En qué posición? ¿En qué ángulo? Nosotros no tenemos métodos. Los rusos me dicen en defensa que han prometido hacer lo imposible para sacarlo, porque para ellos también es expertise. Es decir, Claro. ustedes no se olviden esto. Sí, porque hay muchos submarinos de esas características que quizás están interesados en saber qué ocurrió, porque puede ser una Claro. falla Ustedes no se aplicable a olviden otro. esto. Todos los desarrollos militares de este tipo derivan después en usos civiles. Los drones que usamos para filmar y que usan vienen de una aplicación primero militar. Probar esta tecnología en un mundo en donde hay mucha actividad submarina, de plataformas sumergidas o semisumergidas, o sea, implica después un desarrollo que no es malo, o sea, y es noble. Es decir, probamos la tecnología. La empresa X americana o norteamericana tuvo éxito. La empresa Y rusa no tuvo éxito. Bueno, eso en el mundo nos permite... Puede servir para la industria petrolera, por Pero, ejemplo. y para tantas otras cosas. Pero lo que yo les quiero decir es que todo el esfuerzo SAR, búsqueda y rescate, ese que el mundo, del que nuestra Argentina tiene una responsabilidad sobre 18 millones de kilómetros cuadrados y no tenemos barcos. La Argentina tiene una plataforma continental de 2.800.000 kilómetros cuadrados, pero una responsabilidad SAR que compartimos en el Atlántico Sur hasta el límite donde empieza la de Sudáfrica. El Atlántico Sur está partido al medio. Cualquier cosa que pase en esos 18 millones de kilómetros cuadrados, juramos ante la ONU en el año 1981, juramos que nosotros éramos la autoridad de rescate. Más allá de que el mundo te puede ayudar, pero si mañana le pasa algo a un buque ruso, chino, norteamericano, y se declara una emergencia SAR, tenemos que ir nosotros, con nuestras corbetas, nuestra fragata, nuestro buque de prefectura, que no tenemos.
Pero es un tema, ¿no? Largo. O sea, Sí, no, pero se los cuento porque... O Que sea, tira más. esto un poco me parece que lo que estás apuntando, que es otro de los temas que han surgido y que después vamos a conectarlo con lo que publicó hoy Mariano, es la situación en la que se encuentran las Fuerzas Armadas en este momento. O sea, Sí, vos sí, decís, acá hablo de... Esto es humanitario, ¿eh? Acá no hablamos... Si tuviéramos sí, búsqueda pero de no rescate tenemos civiles, con qué, pero no tenemos con qué ayudar. No tenemos ni civiles ni militares. O sea, porque el Handy Patagonia, que está tripulado por argentinos, está al servicio de la empresa Total. Los tripulantes son argentinos, el barco es de bandera noruega, pero por ley, como trabaja acá, hay que tripularlos con argentinos. Pero no es del Estado argentino. Entiendo. O sea, entonces, el Estado argentino, los buques públicos son los de O sea, prefectura nosotros y los de la no Armada. tenemos recursos, no podríamos... No tenemos recursos. Más allá de la defensa, no tenemos ni para defendernos, tampoco tenemos, o nos escasean, digamos. Todos los días hay un caso SAR y va a la prefectura normalmente y lo atiende. En nuestro mar continental, un pasajero, un tripulante de un pesquero que se lastima, hay que evacuarlo, hasta ahí estamos bien. Sí. Pero una tragedia, un crucero que tenga una emergencia, ahí ya nos veríamos en problemas, sobre todo si está muy... O sea que muy nosotros mal. asumimos un compromiso que en realidad no podemos enfrentar. Bueno, cuando lo asumimos estábamos, lamentablemente, sin entrar en ninguna consideración política, la última vez que el país tuvo equipamiento naval más o menos moderno fue durante el gobierno militar. Fue la última vez que se compró. Nos guste o no nos guste. La última vez que se compró, en el gobierno de Cristina Kirchner se compraron 4 remolcadores rusos de 40 años de antigüedad, que son los que están trabajando ahora, que fueron una panacea porque reemplazaron a otros 4 que tenían 70 años de antigüedad. Claro. Claro. Entonces, en esa situación estamos. Lo del submarino San Juan es una tragedia, pero que nos habla también de cómo en un momento vamos a tener que decir, muchachos, Claro. hoy Ahora, tenemos un submarino reparándose y el Salta que no anda. Fernando, ahora para conectar con lo que publicó Mariano hoy, ¿crees que pudo haber habido algún tipo de responsabilidad política en esta tragedia del submarino? Yo les voy a separar 2 cosas porque vi cómo se hizo no es que estuve todo el tiempo, pero iba porque me interesaba el tema como profesional. La corrupción puede ser que esta copa valga el triple de lo que vale. Ahora, si yo soy el mozo y la llevo bien en la bandeja, ya son 2 cosas distintas. Es decir, si un tornillo se pagó 3 veces, el operario que lo puso, tenemos que pensar que lo puso bien. En cuanto a las baterías... Ese es el principal. ahí está. Es verdad que se hizo, la licitación de la batería no se hizo, se contrataron directamente y demás. Lo que no quita, no lo puedo decir, es decir, que tal vez el trabajo haya estado bien hecho. Caro, fuera de norma, imputable, penalmente tal vez responsable el que lo contrató, pero tal vez estuvo bien hecho. ¿Qué me queda? Porque algún consuelo tenemos que buscar. El presidente el otro día un poco cerró la brecha cuando dijo estaba en condiciones de navegar, porque el almirante... Lo dijo públicamente y en privado. ¿Cómo? Claro. Este almirante, que hoy es el jefe de la Armada, ya era almirante en el gobierno anterior, si bien no tenía responsabilidad directa sobre el submarino. Pero uno tiene que pensar que los almirantes, los capitanes, los comandantes, no son una manga de dementes que mandan a la gente al muere. Es decir, si el comandante del submarino, hace 2 años, este chico creo que hace 1 año que estaba, si han navegado, quiere decir que porque inmediatamente pensaban que el tipo iba a volver a su casa. Hay que pensarlo de esta manera. El obrero del astillero, el técnico del astillero, el ingeniero, están más allá si era el gobierno A o B o C. Entonces, con sus más, con sus menos, uno debe distinguir la corrupción administrativa, por la cual hay inclusive procesamientos. Con la empresa Ferrostal creo que hay 2 Pero aquí hay una almirantes cuestión muy puntual Sí. con las baterías, que Sí. me parece que es un poco la discusión, que es, ¿las baterías debían haberse cambiado completamente o se podían reparar, que Ahí fue lo está. que se Bueno. hizo? Ese es el corazón del... El óptimo es obviamente siempre poner nuevo. Ahora, hay normas de clasificación de práctica en la profesión que indican que lo que hicieron no era ilegal. De hecho, Ok. en el contrato habla de reparación o sea, reciclado de batería, replaquetado de batería. Replaquetado, sí. Porque la carcasa es una cosa que sí se afecta. Es mentira eso que dicen, no, esto es inalterable. No, es alterable. Pero también es cierto que pasaron 2 años que el submarino navegó y también tenemos que considerar otras cosas. El comandante dio una alerta y fue desoído. El comandante dio una alerta y dijo, ya está, lo solucioné. El comandante subestimó el tema y después era más grave. Todas esas preguntas tienen 2 vías de respuesta. Si se encuentra el submarino y se lo puede peritar, o mucho antes que eso, si yo fuera el juez, ahora empiezo a llamar. Por ejemplo, las comunicaciones. Si le dijeron, usted igual siga, no es lo mismo que le digan, bueno, capitán, lo dejamos a su criterio. ¿Qué hizo el comandante anterior? Que está en otro destino y está vivo y en superficie. Y el jefe de máquinas anterior, todo eso es lo que la jueza o la junta de investigaciones que el comandante en jefe, que es el presidente de la Nación, determine,
tienen que empezar a preguntar. Si ya había terminado la campaña de pesca, el control de la pesca, ¿era necesario que navegara tan en el borde de la plataforma continental o podía haber navegado 100 millas más adentro? Hubiera explotado igual si es que explotó, pero estaríamos en otro contexto en la búsqueda. Todas esas preguntas pueden tener una respuesta y que te incrimine o que te absuelva, porque yo estoy tirando hipótesis. ¿Cuántos pesqueros a todo esto? ¿Por qué la Armada controla la pesca si es una labor policial? Bueno, porque tenemos desde hace años una superposición de tareas que nunca el Estado argentino pudo resolver entre la Armada y la Prefectura. Pero ¿cuántos pesqueros ustedes ven que se detengan y lleguen escoltados a poco? ¿Dónde lo ven? No, ninguno. No, claro. Algún chino hay detenido. Sí, bueno, pero porque están de hace años. ¿Y por qué los chinos prefieren escaparse o hundir el barco? Porque una vez que entran a puerto, como esos barcos no cumplen ninguna norma internacional, la propia prefectura no los puede dejar salir. Entonces los prefieren hundir, como el año pasado. Claro. El chino hunde el barco, el chino, el ruso, el turco, no importa. Hunde el barco, pasa la tripulación a otro barco y se evita tener acá 40 chinos que los tiene que darles de comer y pagarles el pasaje de vuelta. Así funciona. Cuando se ven rodeados, como el año pasado, quisieron inclusive chocar al barco de la prefectura, no un ataque militar, sino para justificar un hundimiento. Entonces, ¿qué hace la Armada hoy cuando ve un barco? Lo que tratan de hacer es disuadirlos que se vayan. Claro. No está en el esfuerzo de traerlos. Porque además no pueden porque son militares y después los jueces invalidan los procedimientos porque dicen ustedes no están para esto. Y la policía, que debería estar ahí, está empeñada en cuidar un barrio de emergencia en Córdoba. Porque el país está en este sentido un poquito torcido el eje. ¿Cómo lo volvemos al eje? No tengo la respuesta. Ahora, ¿hay alguna hipótesis de consenso? Quiero volver un poco a este milagro que estamos esperando todos, ¿no? Que entre tanta información cruzada, el miércoles estábamos de luto y... ¿Hay alguna hipótesis de consenso, teniendo en cuenta la cantidad de días que pasaron, donde vos decís, mira, esto ya a esta altura es irrefutable? Bueno, el protocolo SAR, que es internacional, dice que el esfuerzo de búsqueda y rescate, búsqueda y rescatar es vida, se debe agotar solo sí, cuando estén agotadas todas las expectativas razonables que permitan suponer que hay una sobrevida. En este punto, para toda la corporación internacional, no están agotadas esas posibilidades de que haya sobrevida. En lo personal, yo deseo que haya sobrevida. Ahora, cada vez mi sentido común como hombre de mar, ¿viste? Me dice, y es difícil. Pero ¿quién soy yo para negar? Acabo declaraciones un tanto desafortunadas. Dicen, no, yo pedí la verdad y me dijeron... cruzadas. Está el vocero de la Armada que dice que no hay que agotar instancias, como dice usted. Y por otro lado, Elisa Carrió dice que habló con el ministro de Defensa y que están todos muertos. Claro. Yo al vocero de la Armada, en su defensa, porque es una persona de excelente, es una persona de bien y que tiene una carrera por delante, el vocero de la Armada, ubiquémoslo que es la Armada, o sea, él es la voz de la Armada, pero no expresa por sí. Entonces, oficialmente el Estado argentino, por ahora, está empeñado en que pueda haber una sobrevida de 1, de 10, de todos, no se sabe. Cuando alguien nos dice, desde un lugar público, yo pedí la verdad y me dijeron están todos muertos, es arbitrario, aunque la estadística a lo mejor La verdad que hasta que no se encuentre el submarino, nadie puede decir nada. Bueno, por eso, porque todos estamos... Eso. Yo les puedo explicar por qué se hunde el submarino, porque es un tema físico. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Vos dijiste recién que estaba muy cerca, ¿no es cierto?, del talud, de la plataforma, digamos, donde la profundidad empieza. Cuando vos controlas pesca ilegal, los pesqueros, ahí está. Los pesqueros no van a pescar a la milla 100, porque ahí es fácil agarrarlos, no se pueden escapar, porque vas con 2 guardacostas que tienen más velocidad y los agarrás, se supone que tenés que subir una dotación de presa, que se llama, que como te llevo cuando te llevan el auto por el control de alcoholemia. Se te sube un tipo al auto y te lo maneja. Sube una dotación de presa y le dice al capitán a Puerto de Madryn. El tipo sabe que ahí no sale más. La pesca ilegal no es delito, es una infracción. De tipo impositiva, aduanera, no es delito. ¿En las leyes internacionales o en las nacionales? No, pescar en aguas no es delito. El tema es que estás pescando sin permiso y tienes que pagar una multa. Delito es cuando te querés escapar. Eso ya es otra cosa, cuando a veces a los aviones del Armado de la Prefectura les tiran tiro de los... Eso es una agresión, pero eso ya no es pesca ilegal, eso es otra cosa. Entonces, los pesqueros pescan en una franja límite que va entre la milla 190 a la 201. Los pescados o los peces, a diferencia de las vacas, no tienen un sello del señor que es el dueño. El pez, cuando entra a la milla 200, es nuestro, de todos nosotros. Cuando sale a la 201, es libre y vuelve. Y los pesqueros van siguiendo los cardúmenes, de acuerdo a las corrientes térmicas, pero siempre en el borde entran 10 millas, 20 millas, no más de eso. Entonces, cuando vos haces los controles de pesca, tenés que andar en esa zona. Ahora, si el submarino detectó una falla
Si le dijeron, bueno, regrese a Mar del Plata, que igual regresaba a Mar del Plata. Podrían haberle dicho, regrese a Mar del Plata, pero venga, cambia el rumbo y venga más dentro de la costa. Esas preguntas no es lo que yo digo. Lo que yo digo es, seguramente el juez, la jueza, que se va a tener que munir de una enorme cantidad de peritos, porque un juez federal no está todo el día buscando submarinos perdidos y buscando responsabilidades. No es un delito o una infracción. Habitual. No, entonces, no, todas esas no preguntas, ¿cuál fue el resultado? ¿Por qué anunciamos? Esto se anuncia, sale la flota de mar a patrullar. ¿Es bueno anunciar? ¿No es bueno anunciar? Todo un montón de cosas que van a tener que llamar a los tripulantes anteriores, las comunicaciones, el historial de máquinas que queda guardado en la Dirección de Material de la Armada, donde está día por día de que el buque se hizo hasta hoy. Está pasó? bueno, entonces, ¿fallaban las baterías en los últimos 2 años? No fallaban. Si fallaban, si hubo 20 cortocircuitos de estos, bueno, ahí es gravísimo. Ahora, no lo sabemos, pero eso está disponible y hay que pensar que... No, acá viene una investigación bueno, enorme. Lo que pasa es que, como dijo el presidente, y todos estamos de acuerdo, no es que yo esté haciendo una campaña política por el presidente, lo primero es encontrar el submarino, porque si hoy no... Es más, hoy no se debería mover no un almirante, ni un cabo de la Armada, hasta que esto termine. Después cambiemos. Los almirantes, los generales y los brigadieres saben que cuando llegan a este punto de su carrera dependen de la voluntad del presidente. Ya, un almirante ya sabe que su carrera es día a día. O sea que nadie se va a asombrar porque echen a 10, 15 almirantes, 20 o a todos, no importa. Eso hoy es secundario. También se había hablado en un momento de ocultamiento de información, ¿no es cierto? Que por ahí, en ese sentido, sí ya se podría señalar responsable si eso hubiese ocurrido. Es que si eso ocurrió como parecería que ocurrió, que el ministro se enteró por un portal digital y demás, si eso ocurrió así, ya están los responsables. Pero en el medio de la tormenta, si vos hoy echás al jefe de la Armada, al subjefe, al comandante de operaciones, te quedás, o sea, los tipos que tienen el expertise, que por lo menos conocen dónde están los botones, los sacás hoy, de última son soldados de la patria. Primero hay que investigar. Eso. Claro, primero, y hay que saber qué pasó. Y hablando de la investigación, le quiero dar pie a Mariano Barrio. Hoy salió publicada una nota en La Nación que tiene que ver con una investigación que me gustaría que nos cuentes un poco. ¿La corrupción pudo haber tenido que ver con todo esto, Mariano? Bueno, mira, hay muchas denuncias que se conocieron. A mí más la que me llamó más la atención fue la que hizo el suboficial primero José Oscar Gómez, que fue destituido de la Fuerza de la Armada en 2010, cuando denunció, lo había hecho 3 años antes, denunció irregularidades en el astillero Domecq García y Tandanor. Las irregularidades que denunció afectaban como principales imputados al entonces jefe de la Armada, Jorge Godoy, a los que dirigían el astillero, que eran los capitanes de navío Ricardo Dazo, Jorge Dachari y también otros marinos como Efraín Leprón y Carlos Ferraro. Y los delitos que imputó José Oscar Gómez, de 53 años, un hombre que fue destituido, no fue pasado a retiro, fue destituido, se le quitó el grado militar y todo tipo de beneficios jubilatorios, fueron irregularidades en la reparación de la media vida, posible defraudación, asociación ilícita y malversación de caudales públicos. Delitos bastante graves, muy graves, y contó una serie de hechos. Principalmente lo que él me contaba ayer a mí, que publicamos hoy en el diario La Nación, es que se contrataron empresas simuladas, empresas que tenían como finalidad la reparación de los submarinos en el astillero Domecq García, pero que los trabajos los realizaban personal de la Armada, y que si bien puede ser idóneo el personal de la Armada para llevar adelante estos trabajos, no es lo que hay que hacer o no es lo que el protocolo indica que había que hacer. A ver, puede haber habido Mariano, corrupción. un dato. Esta denuncia la cerró Yarvides, digamos. El dato clave, claro, es que primero esa denuncia fue presentada en sede administrativa ante el Ministerio de Defensa. El suboficial primero Gómez, bueno, vivió una suerte de calvario porque el Ministerio de Defensa no prosperó. Después empezó a tener presiones internas muy fuertes, fue perseguido. Ante esta situación, él presenta la denuncia ante la sede judicial. Primero cae en el juzgado que en aquel momento era de Guillermo Montenegro. Sí. Como estaba vacante, la denuncia pasa
al juzgado del juez Sergio Torres, después al de Claudio Bonadio y cae finalmente en el de Norberto Yarvide. Norberto Yarvide, al consultar a algunos peritos, directamente cerró la causa sin investigar. Y esto fue lo que generó la mayor sospecha, porque después del cierre de la causa, a él lo trasladan a la base General Belgrano, en Bahía Blanca, y después de ese traslado, transcurrieron 2 años, y le hicieron un sumario interno y lo destituyeron por insubordinación, que es el peor delito en la vida militar que se puede cometer, porque es desacatar, desobedecer órdenes, y eso implica la pérdida del grado militar y implica la pérdida de todos los beneficios sociales, el haber. Lo dejaron sin sueldo. Ahora él es abogado, trabaja como abogado, vive en Bahía Blanca, pero está obviamente muy dolido por esta situación. Y él dice... Aparte hizo una denuncia en el 2007. En el 2007 la denuncia. ¿No? O sea, realmente... Se cerró la causa. Él, entre otras cosas, dijo que había irregularidades en la reparación de baterías, contratación de empresas simuladas. Menciona un nombre que era el representante supuestamente de estas empresas simuladas, que es Daniel Adrián Fornés. Dijo que, bueno, trabajaban marinos, como decíamos antes, que hubo sobreprecios, que hubo marinos que cobraron dinero que era excedente de todos estos arreglos, que había un excedente, entonces se lo repartían entre oficiales de la Marina y entre hombres del astillero. También mencionó que había civiles. Dijo que las empresas que se habían contratado, entre otras, una se llamaba Marena SRL, que eran los trabajos de menor entidad, cuyo representante era Claudio Di Bartolo, y también mencionó que había habido, o que él registró, robo de metales del submarino Ara Santa Fe, que había metales que se llevaron también de un edificio llamado Edificio 7 de la Marina, que se llevaron hacia domicilios particulares de la Marina. Toda una red de corrupción. Ahora, yo cuando le pregunto, esta corrupción, además, en esos años, él me contaba que cuando él llega al astillero, en el año 2004, hasta el 2008, que es cuando lo sacan del astillero, en las reparaciones, y las reparaciones que él denuncia como irregulares, afectaban a los submarinos Ara San Juan y Ara Salta. Estaban los submarinos San Juan y Salta en reparaciones de media vida. Después el Ara San Juan tuvo otras reparaciones hasta el 2014, que eso ya afecta a otra gestión del kirchnerismo, a la gestión del ministro de Defensa, que era entonces Agustín Rossi, pero durante la gestión en donde él hace la denuncia estaba Nilda Garré, y el que él dice que tenía directa injerencia como hombre civil del ministerio sobre los astilleros, Domecq García y Tandanor, era el hermano de Nilda Garré, Raúl Garré, que era jefe de gabinete del ministerio. Ahora bien, uno le pregunta, ¿estos casos de corrupción pueden haber afectado al submarino Ara San Juan y pueden haber sido la causa de la pérdida o de contacto, el estallido del Ara San Juan? Él es muy prudente y dice, nosotros no podemos decir que esto sea directamente la causa de la desgracia o de la tragedia que vive hoy el submarino, pero sí podemos decir que los materiales, él decía, los materiales y toda la flota de la Marina está afectada y ha tenido serios problemas como, digamos, conectados, en conexidad con toda esta corrupción que hubo. Entonces, obviamente, las causas del estallido del Ara San Juan hay que peritarlas, hay que obtener el submarino, Mariano, obtener el aparato, pero se vuelven a mencionar las baterías, ¿no? Muy, o sea, no me parece una casualidad. Bueno, ese es un dato importante porque él hablaba de irregularidades en la reparación de baterías. Y un dato importante que me dijo, él cree que no hubo ningún tipo de verificación de los fabricantes del submarino, de la empresa fabricante, eso que es verdad, dice Fernando. La empresa Thyssen. Si vos tenés un auto... Es una diferencia sustancial, claro, sí, alemana. Es muy importante este punto. El astillero habría recomendado, todo esto como está en papel, yo creo que rápidamente la justicia o el propio Poder Ejecutivo se puede hacer cargo de esto, habría desaconsejado la reparación en otro lado que no sea en Thyssen, porque es como cuando vos llevas tu auto a una Garantía, agencia sí. no oficial,
hay una cuestión. El astillero te dicen, vende submarinos, gana plata. Eso donde están viendo ustedes. Nuestro país tuvo una fábrica de submarinos. Cuando estábamos por terminar el primero, que todavía está ahí a medio terminar, hubo una decisión política de suspender el misil Cóndor, el submarino argentino y el tanque argentino mediano. La idea era en su momento que exportáramos submarinos a la región. Es decir, todo ese astillero donde se reparó esto era una fábrica de submarinos. Es verdad, esas fábricas, ni los inodores estaban. Yo tuve oportunidad de ir varias veces y en el edificio 7... ¿De qué año hablamos? La fábrica de submarinos fue un viejo proyecto de Macera, de la mente de Macera. Ahora, la fábrica vino toda de Alemania, todo. Los caños, las puertas, un edificio de alta calidad. Pero tiene instalaciones satélites. El edificio 7, que se refiere a Mariano, yo lo he visto con mis ojos, digo, pues faltan las puertas, las mamparas, fue canibalizado. Eso es robo, no solo de la alta política, sino a lo mejor de las distintas personas que fueron, porque la corrupción tiene varios niveles, ¿eh? Sí, Desde claro. el que se afana la canilla, ahí estamos viendo la nave principal del submarino, del astillero, donde ahora se está haciendo una goleta, inclusive, un buque para una fundación privada. Bueno, entonces yo voy a esto. Sin desmerecer al suboficial, ¿el suboficial con qué se encontró? Para hacer un... Déjeme hacer una simbología para que lo entienda todo el mundo. Un suboficial es a la marina lo que un enfermero especializado es a la medicina. Entonces, si un enfermero va y denuncia a todos los cirujanos, ¿con qué se encuentra? Desde mi puesto de enfermero estoy denunciando, a lo mejor tiene razón. Lo que yo les digo es que acá tenemos un problema, que es que el submarino salió, hizo pruebas de garantía durante 6 meses y después navegó 2 años más. Entonces... ¿Prueba de garantía con quién las hace? Bueno, con las autoridades, con el astillero Tandanor y con la propia Armada. Pero es decir, el ingeniero naval que firma no tiene nada que ver con... Que lo que él dice, yo le doy ahí en ese sentido, con la Fragata Libertad pasa algo parecido. A lo mejor el señor que vendía sándwiches también vendía velas. Pone por decirte algo. Ahora, si las Pero velas es cierto eran buenas... que los pero alemanes Fernando, vinieron cuando terminó la reparación a dar el ok. No, porque no se hizo... Es como pedirle... No, pero dicen que a veces se paga como una supervisión. Sí, porque pero es más también barato. hay sociedades de clasificación que lo hacen. Yo no tengo el expediente, ni soy responsable, ni tuve nada que ver con la reparación. Lo que yo les digo es que hay mucha gente que tiene que poner la firma. Entonces, una cosa que... Si vos haces una ruta y no la pintaste, los autos pasan igual. Si vos reparás un submarino y no lo arreglas bien, se hunde. Entonces, yo hago este distingo porque toda esa gente que mandó la carta el otro día está muy lejos de ser de un bando de otro. O sea, entonces, lo que hubo atrás, si se armó una empresa trucha para que provea las baterías que fueron reparadas en una empresa de marca, no la vamos a decir, pero una empresa que vende pilas en el mercado local y que hace baterías para autos, no estamos hoy en condiciones de decir que no estamos en condiciones. Puede ser o no puede ser. A todo lo que anunció su oficial, De todas maneras. Pero, seguramente Fernando, que la mitad de las cosas son verdad. Pero ¿cómo es el trabajo en el día a día? Porque vos sos perito naval, ¿no? Entonces te preguntamos ahora sobre este tema. Sí. Si uno habla con un médico de un hospital público, te va a decir, mirá, las condiciones son desastrosas. Si uno habla con un maquinista del sistema ferroviario, te va a decir, mira, las condiciones son desastrosas. Si uno habla con un director de un colegio rural, te va a decir, mira, las condiciones son desastrosas. En general, la infraestructura del Estado argentino es más bien desastrosa. En el caso de la Marina, en el caso de estos submarinos, ¿cómo es esa situación? Bueno, yo te diría- ¿Es similar al resto del...? Bueno, yo te diría que si vos ese submarino lo tenés que mandar a una fuerza de tareas conjunta con la OTAN, mejor no lo mandes. Ah, bueno. Ahora, para espiar pesqueros navegando a 8 nudos sin armamento y solamente para marcar un pesquero, te diría que si está en condiciones, salvo que hubiera habido una negligencia tan grande que hace 1 año que las baterías se están poniendo en corto y a nadie le importa, lo mismo que nuestros barcos de superficie. A ver, tenemos corbetas, destructores. ¿Podemos ir a la guerra? No, ¿qué guerra? ¿No tiene un chequeo como un Boeing, un Sí, submarino? sí, una vez, O sea, digo, una vez, ayer lo explicó en algún otro canal el capitán Tobías, que fue uno de las autoridades del astillero, submarinista con mucha más propiedad que yo. Hay controles periódicos, hay controles de la tripulación, chequeos médicos, psicológicos y demás. Y del barco se chequean. Ahora, ¿quién lo hace? Si fuera un buque civil, la autoridad de aplicación es la prefectura. Como es un buque militar, queda fuera del área de la autoridad marítima. Lo hace la misma Armada, pero es el Estado argentino. Nos hablaron también de De un todas chequeo de maneras. 48 horas que se hace antes de cada salida del Claro, submarino, lógico, hay un checklist como los aviones, como digamos. los aviones. Ahora, puede ser que todo colapse, pero entonces tendríamos que, ¿saben qué? Decir, muchachos, paren todo, no se mueve más un barco. El Irizar tiene que volver. Es Porque que, también- creo que, Elisa- es que creo que hay que hacer Claro, eso, bueno. porque en este momento no estamos sabiendo, no tenemos a ciencia cierta la comprobación de que
los materiales en la Armada Tal cual. y en la Fuerza Aérea también estén debidamente chequeados. ¿Qué pasa con el Porque inicio? además no solamente está la denuncia de este suboficial primero José Gómez, sino que también hubo informes de la CIGEN Sí. que dijeron que no se respetaron los estándares de reparación de media vida en la Armada. Hubo una denuncia del diputado Miguel Giubergia en 2006 que afectaba principalmente a dos empresas, Ferrostal y Hawker, que también participaron de todo el proceso de rearmado y también denunciaban coimas Claro. en los niveles intermedios de la Armada y de todo el sistema de reparación Hay de gente media vida. procesada por esto en la Hay Armada. gente procesada, Ferrostal. hay gente, digamos, todo esto creo que, digamos, más allá de si el submarino estaba en condiciones o no de navegar, conforma un panorama que hace que uno tenga que poner en tela de juicio y volver a revisar todas las máquinas Mariano, e incluso llamar a la verificación de los principales fabricantes. Pero aquí hay Porque una novedad política, Mariano. hasta hace 2 días decía la Armada, decía mediante trascendidos, que estaba todo verificado por todos los fabricantes, por todas las empresas que tenían que ocuparse de que todo estuviera bien y en orden, en condiciones para salir a navegar. Ahora nos empezamos a decir, bueno, no, pero en realidad el fabricante no lo verificó. Es decir, No, hay que ver si hay está muchas- verificado. pero- Es fácil esto, hay que pedir. Hay que pedirlo. A la dirección de materiales. pero ¿por qué no lo muestran? De la Armada. ¿Por Ahora, qué- acá hay una novedad ¿Por qué política. la Armada no muestra esto? Mariano, aquí hay una novedad política que es interesante para analizar. Y algo recién decía Fernando. Por primera vez en mucho tiempo, el kirchnerismo y el gobierno dicen lo mismo. Que es que el submarino estaba en perfectas condiciones. ¿Esto es porque de verdad estaba en perfectas condiciones o porque ambos gobiernos tienen responsabilidad si así no es? Y bueno, puede ser. Porque es verdad, Hay que estas investigar. denuncias ocurrieron durante el kirchnerismo, Sí. digamos, esto pasó, la causa Ollarvide que contabas vos. Ahora también es cierto, o por lo menos es lo que está diciendo, por ejemplo, Anil Lagarré, que fue, como decías, la encargada de la primera etapa de la reparación de media vida, que el ok definitivo para el submarino ocurrió en el año 2016, lo cuenta también Hugo Alconada-Mon en Es la nota verdad. de La Nación que vos citabas recién. Digo, que hay un ok, una certificación que da el gobierno de Macri, digamos. Entonces ahí la responsabilidad se También limpia hay un poco, que, ¿no? Claro, también Bueno, hay que investigar Ahora, las responsabilidades. el grueso de los Sí. barcos que están Claro. en este momento en el sur, haciendo el barrido ese que vos decías recién, Sí. con el sonar, son barcos de la Armada Argentina. Sí. O sea, que navegan, más, menos navegan y son reparados. Inclusive permitieron la participación de la televisión mostrando cómo Bueno, se hacía el entonces, trabajo de lo seguir que yo les digo, a quienes venían e invadían nuestro mar. volviendo a una comparación con la medicina, la Marina es una actividad tan amplia. Yo soy maquinista naval, por ejemplo. Otro es piloto de ultramar, el otro es piloto de combate. O sea, todos sabemos la generalidad y mucho de lo nuestro. Yo Sí. me ha tocado navegar en buques de IPF donde pasaban estas cosas, donde venía un señor a cambiar inyectores de un motor que la semana anterior me venía a traer el papel para para impresora. Digo, yo vendés inyectores. Ahora, yo miraba el inyector y si era Bosch, perdón discúlpeme, yo lo usaba tranquilo. Ahora, seguramente ese señor no estaba habilitado No, pero pero- ese es el estado que tenemos. Lo que yo les digo que en este punto nosotros tenemos que... A ver, esa empresa Ferrostal hizo un contrato con Argentina para hacer patrulleras oceánicas. Terminó con $5 millones de coima y ninguna patrullera oceánica y varios procesados. Pero- en Chile ya van por la quinta. ¿Me permitís Sí, una, sí, una- por a favor. ver, una Sí. reflexión previa, ¿no? Porque me parece que está bueno el ejemplo que ponía Diego en torno a lo que es la salud, en torno a lo que es la educación. Cualquier gobierno democrático siempre dice poner todo en el presupuesto posible porque es la prioridad. Hay que sacarse la careta y también contar qué rol han tenido las Fuerzas Armadas en estos años post-dictadura y hasta qué punto fuimos más, terminamos atacando instituciones Más que a los hombres. por un grupo de personas Exactamente, grande, sí. muy Sí. grande, y qué rol y qué lugar ocuparon en el orden de prioridades de los gobiernos. Digo, esto viene de Alfonsín, de Menem, porque que de Menem, ¿qué se dijo? Sí, los indultó, pero los dejó hecho pelota, no les dejó nada. Cuando vos hablas de reequipamiento, vos decís, si la TAN me pide ayuda, yo no mando el ARA San Juan. O sea, no lo mando, porque no estás a la altura de las circunstancias. Digo, cuando vos ves por el conurbano bonaerense lo que son las camionetas de la policía que están chocadas, que no pueden hacer nada, vos decís, bueno, el presupuesto de un Estado es finito, después están los subpresupuestos que vos das para las distintas áreas. ¿Cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas en los últimos años? ¿Qué actitud tuvo la política? Porque el kirchnerismo mismo, que primero empezó con la derogación de obediencia de vida y punto final,
Yo me acuerdo de haber ido como cronista a actos donde Kirchner te recibía ahí por atrás muchas críticas. Y después me acuerdo de Hugo Chávez recomendándole a Kirchner, vos tenés que tener a las fuerzas militares con vos. Bueno. El equipamiento de las Fuerzas Armadas en estos años. ¿Estamos como el día que terminó Malvinas? No, estamos peor porque el otro día el exministro de Defensa lo dijo con números. Durante la guerra de Malvinas se perdieron 70 aviones. Durante los últimos 12 años perdimos 100 que dejaron de volar, no que se hayan caído. 100 porque se desprogramaron. Entonces, es tan grande el grado de devastación que vos decís, a ver, ¿para qué quiero yo? Chile tienen claro cuáles son sus hipótesis de conflicto. Bolivia, Perú y nosotros. Ahora, vos tenés que juntar y decir, bueno, ¿qué quiero? A ver, bueno, mínimamente defender el mar, que no me roben los peces. Entonces, se supone que si cobrás retenciones y derechos de pesca y juntás, creo que son 2.000 millones de dólares por año, vos decís, bueno, y destino 200 para comprar los elementos para cuidar los 2.000, parecería lógico. Vos tenés que construir barcos. Tenemos una industria naval. Acá se hizo los grandes portacontenedores del país, los buques tanque, la fragata Libertad. Teníamos una industria que se paró porque no hay obras civiles. ¿Podés apostar a la obra pública con nuestros astilleros y construir pequeños barcos de patrulla? No hablemos de combate. Claro. O sea, algo hay que hacer. Yo no tengo... A ver, chicos, entiéndanme que no tengo el Atlas Marino Universal. Los cuento de 35 años de estar en este mundo. Lo que no se puede hacer es nada. Porque este submarino tiene 35... Es una programación política y claro, y a largo plazo que a lo mejor no la llegamos a ver nosotros. Pero tampoco digo, hay una pelea que creo que todos los gobiernos han pulseado, además de los tiempos políticos que cada gobierno ha tenido. No le podíamos pedir, creo que como sociedad, a Alfonsín que pulseara con un gobierno militar que le soplaba la nuca y que le hizo lo de la Semana Santa. Digo, son tiempos políticos bien distintos. Pero por otro lado también del presupuesto de este año para el año próximo se bajó. Claro. Digo, ¿por qué? Porque también hay necesidades inminentes desde lo financiero, desde lo estructural y desde la obra pública frontera adentro que este gobierno decide afrontar. Miren, los militares conmigo se enojan cuando yo digo, muchachos, también es cierto que tenemos moles, hay edificios de las Fuerzas Armadas en Las Cañitas, en Belgrano, en un montón de cosas que están de Fuerzas Armadas de otra época, que a lo mejor decís, bueno, realizamos todos estos bienes, pero no mandemos a rentas generales. Reorganicémonos, a ver, ¿tenemos que tener grandes estructuras militares en la capital? Parecería que no. ¿Tenemos que tener regimientos en el conurbano Buenos Aires? O sea, eso es un análisis que me excede, obviamente. Lo que yo digo es, muchachos, planeemos las fuerzas que queremos para que nos defiendan dentro de 20 años. Y si a lo mejor, así como no tenemos que tener portaaviones, porque no somos una fuerza que vamos a invadir a nadie, y si tenemos que despegar, tenemos el continente para despegar, planeemos que tenemos. Lo que no sigamos haciendo es poniendo argentinos que están preparados para que los mate el enemigo, no para que los mate la desidia y la obsolescencia de nuestro medio, ¿me entienden? Yo te quiero hacer una pregunta. Yo entiendo y que también hay una industria que tiene que estar sosteniendo porque no se puede tener una fuerza armada con naves y todo que no se puedan reparar. Y no, claro, todo en Estados mandarlo Unidos afuera, la defensa mueve millones de por es un gran eso negocio. me parece bien. Ahora, te voy a hacer una pregunta volviendo al tema del submarino concreto, que es esto. Yo conozco de náutica de lo que va arriba, de lo que flota, y sé que podría estar un velero un año perdido en el medio del Atlántico. Sí. Ahora, el submarino, si no le andan las baterías, sí, hoy, emerge solo. Emerge solo, no. está flotando como si fuera una balsa. Un submarino está diseñado, vos sacás el submarino astillero, tirás arriba el agua, flota, como una botella de gaseosa que está cerrada. Bueno, para hundirlo le tenés que poner onda. Claro, lo digo así porque se entienda. Hay que abrir unas válvulas para que entre el agua a los tanques de lastre. Empieza a bajar, hasta la profundidad que el comandante quiere y se propulsa y vos podés ir a 50 metros, 100 metros, más agua, va más bajo, menos agua. Si vos te quedás sin nada, tenés 4 válvulas con unos botellones de aire comprimido que meten aire comprimido. Se llama soplar. Soplás el lastre. El aire comprimido tira el agua afuera. Y el submarino flota. Si eso no te anda, el submarino tiene contrapesos fijos que los bajás con unas palancas que salen unos plomos, vamos a decir, son unos lastres, que aún con los tanques de lastre inundados, sin esos lastres fijos, flota. La diferencia es que una vez que largaste eso, no te hundís más. Y también es cierto que el submarino, que ustedes ahí lo están viendo, está diseñado para navegar bajo el agua. Y que en un mar como el que había hoy, ayer también lo explicaba el capitán Tobías, tener que vivir en un submarino que está en superficie en medio de un temporal, terrible, se hace prácticamente inhumano y corres riesgo de matarte porque te golpeaste la cabeza contra un mamparo. Entonces, en mal tiempo, el comandante puede haber dicho, yo prefiero quedarme abajo porque no tengo nada,
y prefiero acá estoy mejor que estando arriba. Esas son decisiones que lo sabe el tipo que navega en submarino. Ahí están mirando, toda esta construcción la está haciendo ahora, hoy Tandanor está haciendo ese enorme barco que está ahí. Entonces, el hecho de que no haya salido a la superficie, que no hayan largado una boya de señales, que no hayan una boya de humo, que no hayan largado la boya de PIRP, que es una boya que emite una señal satelital, nos da una pauta de claro, que... de lo que ahora, a pasó. lo mejor hay 4 tipos encerrados por un mamparo estanco que no tienen nada a mano para disparar. Eso no lo podemos hoy decir. Hoy con lo que dijo Valvio a la mañana también surgieron algunos datos de lo que fue la última comunicación, cosas que no sabíamos, como por ejemplo que había entrado agua al snorkel. Eso fue ¿no es cierto? fundamental. Ese detalle, Mariana, que estás planteando es la enorme novedad que hay, porque salió a decir que no había ninguna novedad, sin embargo eso a nivel público o a nivel social o a nivel peritaje o consulta de expertos es fundamental. Porque el agua es porque era la decíamos eran las principal baterías, zona. ahora No, dijeron es que la que batería se es por el conocía, agua que cae del Eso. snorkel. Era la el agua principal esa es lo hipótesis. que hace que las que las entren en baterías corto las baterías. entran en corto y comienza un incendio que fue subsanado. Sí, humo sin llama, según dijo Balbi que le llaman, justamente porque empieza a aparecer humo. Acordate, Mariana, que la semana pasada, cuando hablamos también con otros expertos sobre el tema, nos dijeron sobre esta posibilidad, que El era snorkel, la claro. más probable de las hipótesis, que a través del snorkel, por alguna falla de algún tipo electrónico o mecánico, hubiera ingresado En el agua. medio de la Pero tormenta. eso fue lo que la informó el comunicación- capitán del submarino Exacto. apenas informó la avería que se informó el día miércoles 15 a las 7:30 de Así la tarde, informó la entrada de agua al snorkel. Esto, bueno, la Armada lo dejó trascender hace algunos días Sí. a partir de eso, bueno, la orden fue seguir el rumbo Porque luego hacia Mar del dijeron que Plata estaba porque solucionado. estaba Ahí subsanado. vos tenés algo fundamental. Ahora hay El que ca- ver si estaba el- subsanado y hay que ver claro. si los materiales podían resistir esa entrada de agua. El comandante, eso es lo que va a salir del audio entre el comandante y la base. El comandante que dice, tengo un problema y lo solucioné, 10 puntos. Tengo un problema y me parece que lo solucioné. Tengo un problema y me parece que vuelva. Si a cada una de esas emisiones la respuesta fue igual sigue, igual sigue, igual siga. ¿Eso está grabado? Un error Eso está humano. grabado, Está grabado. Sí, eso está grabado. Pero dicen que el año pasado se reparó, pues, yo no entendí mal, me pareció ver que decían ayer que el año pasado hubo una reparación sobre ese snorkel o estamos Bueno, equivocados? el snorkel no tiene nada que ver con las baterías. El snorkel es un elemento que permite la entrada de aire y se supone que tiene un sistema de retención de agua para que el agua no entre, porque Sí. si no se hunde el Ahora, submarino. la pregunta es, Sí. ¿es frecuente la entrada de agua en un snorkel, en un submarino? No Bueno, debería no, suceder. a ver. Porque no todos los submarinos se hunden porque entra agua en un No, snorkel. claro, no, pero evidentemente, si hay un mal... Por eso el comandante puede tener hasta 48 horas sin comunicarse, porque si las condiciones del tiempo, pues si no saca la antena no puede hablar por teléfono, digamos. Claro. No puede usar el sistema de Y comunicación. cambia el escenario, porque una cosa es que la batería haya fallado porque sí, o por un error interno, por haber sido mal cambiada, y otra cosa porque haya tomado contacto con el agua Exacto, salada. por el agua. Claro, Perfecto. pero también puede haber un intermedio, que habiendo tomado contacto con el agua salada, en los materiales o las reparaciones previas de la batería no hayan podido resistir esa entrada de agua. Bueno. Porque yo me imagino que un submarino tiene que estar preparado para que Para que entre entre agua agua. Perfecto. en el Pero algunos de snorkel los y en todos los hundidos sistemas. norteamericanos y rusos se hundieron también por agua en el snorkel y pasa a las baterías. Parece Entonces, que es una característica. ustedes se dan cuenta, ven, estamos conjeturando. Esto es, tenemos el submarino finalmente sequito arriba de una tarima y lo podemos analizar. Entonces ahí vienen, sí, los peritos. Los famosos peritos, vamos y miramos y decimos, y no nos ponemos de acuerdo porque igual, siempre con analogía médica, 3 médicos ven una cosa distinta, bueno, pero finalmente se llegaron a una conclusión. Punto 1. Punto 2, no está el submarino. Y tenemos que hacernos a la idea que al margen del rescate es muy probable que nunca esté más el submarino porque es muy difícil traerlo a la gente a veces, a lo mejor estamos todos ilusionados que... Que no es lo mismo que no se encuentre. Digamos. No, Se puede encontrar porque el si vos lo submarino. encontrás, por ejemplo, vos lo encontrás y lo filmás, filmás el perímetro, como se hizo con el Titanic, por ejemplo, que todos lo hemos visto. Una cosa es filmar el Titanic, otra cosa es rescatar el Titanic. Entonces, el casco te puede dar información. O sea, a ver si hubo una explosión, si no hubo, si el casco está partido al medio es una cosa, si no está partido al medio es otra. Si se acható por la presión del agua es que adentro todavía había aire y si está lleno de agua ya es una cosa maciza que no se va a achatar. Bueno, son un montón de detalles. Pero al margen de eso, hay muchas preguntas para responder aún sin el submarino. ¿Se podría haber evitado? Y ahí te voy a decir, a ver, vamos a suponer que el comandante dijo, lo solucioné y no lo solucionó. Porque lo asesoraron mal y no... Es una duda que se la lleva el comandante a donde sea que esté. Y ojalá que le esté un día para explicarlo. Pero lo que yo les digo es, si la falla es
inédita y nunca había pasado, es una cosa. Lo que pasa si que, vamos al perdón, historial... Fernando, por todo lo que usted viene relatando, pareciera que este destino era algo que ya estaba marcado. No, porque lo que Digo, yo les por digo todo es... lo que viene contando, por la falta de presupuesto, por este arreglo que hicieron, porque ya era viejo y casi obsoleto. Pareciera que no era muy A lo distinto mejor al yo me estoy final. explicando mal. Yo les digo que No, cuando se me explica preguntaron bien, si era pero obsoleto o esa es la no, impresión. yo les digo depende para qué lo vas a usar. Si vos tenés, Torino no hay más, así que podemos nombrar. Si vos tenés el Torino 70 y lo tenés lustradito y lo usás para una vuelta es una cosa. Si te vas a correr un rally es otra cosa. Claro, para lo que era que patrullar para lo que era los que barcos hacía pesqueros. sin municiones, a baja velocidad, a una profundidad, digamos, relativa, porque nunca bajaba más de 50 60 metros, es una cosa. Si lo mandás al círculo polar ártico, es otra cosa. Entonces, Entiendo. lo que yo digo es que en el cortísimo plazo hay muchas preguntas para hacer. Seguramente buena parte de las autoridades de la Armada tendrán respuestas para dar. Algunas serán satisfactorias, o todas, o ninguna, eso no lo sabemos. Pero además la documentación que hay, que obra en el Poder de la Armada, nos va a mostrar. En marzo hubo un problema con la batería, en abril hubo un problema con la batería, en mayo... Muchachos, si es eso, estamos Claro, en problemas. negligencia. Si en los últimos 2 años no hubo un problema con la batería, es otra cosa. Eso hay que hacerlo independientemente de que estamos todos rezando para que aparezca. Alguien debería ya estar ocupándose de hacer preguntas, pero el presidente dijo, primero encontremos el submarino. ¿Qué preguntas Yo haría? agregaría más. Yo creo que hasta ahora hemos visto muchísimas comunicaciones del vocero Enrique Balbi de la Armada, que son muy claras. Se ha dicho que el submarino ha estado perfectamente en condiciones de navegar, pero hasta ahora no se ha mostrado ni un solo papel que acredite que el submarino estaba en perfectas Totalmente. condiciones para A navegar. nosotros, ¿no? A lo se- mejor al presidente se lo mostraron. Bueno, quizás al Claro. presidente, pero la verdad es que la sociedad son Está bien, sí, sí. 44 millones de personas, de argentinos, que necesitan saber efectivamente si el submarino estaba en condiciones de navegación. Y esto es muy fácil. Si estaba todo en orden, tienen que estar las firmas, tienen que estar los papeles, tienen que estar los certificados. Y hasta ahora todo esto no se mostró. Yo creo que el paso siguiente de la Armada, del gobierno, del presidente Mauricio Macri, es mostrar todos estos antecedentes, porque tienen que estar debidamente documentados, porque se documenta todo. Ustedes vieron que el otro día el presidente estaba en una hermosa sala que tiene la Armada ahí en el piso 11, donde se le dio toda una exposición y cuando bajó dijo el submarino estaba en condiciones. ¿Qué se le mostró al presidente? A lo mejor el director de material de la Armada, que es un almirante, que tiene a su cargo todo lo que es flotante y fijo, las instalaciones fijas, los edificios, le ha dicho, señor presidente, acá tiene el historial de máquina del submarino. A lo mejor, también es cierto, es un arma militar. Tampoco tenemos que pensar que a lo mejor la sociedad deba conocer todo, más allá de que nos tienen que dar una explicación. Eso es evidente porque son 44 compatriotas. Lo que no sabemos es cuáles son las satisfacciones que le dieron al presidente para que si no nos mintió, que no tenemos por qué pensar, nos diga estaba en condiciones de navegar. El presidente no es marino. El ministro de Defensa, tan mucho se dijo, y no están capacitados. No hay políticos que entiendan de Bueno, pero submarino. yo vuelvo Pero a tu más que verlo al reflexión de presidente- depende para qué, digamos, qué era lo que tenía que hacer el submarino. Y me voy a lo que declaró la jueza, que tiene la causa, que dijo que el submarino estaba en una misión secreta. Dijo que parte de la misión era secreta. Y no nos tiene que asustar. Si el submarino, un submarino argentino, en aguas argentinas, está haciendo una actividad militar secreta y la autoridad política lo sabe, está todo bien. No nos tenemos que enterar. Lo hubiese la dicho el soci- vocero hoy. Digo, ¿Cómo? lo hubiese dicho el vocero de la Armada hoy, a la luz de los hechos y de los días, van 12 días, hubiese especificado y lo que descartó fue justamente un impacto externo de algún tipo de ataque Bueno, por supuesto. y algún tipo de actividad no mencionada hasta el momento. Bueno, pero la jueza, creo que la jueza se debe, a ver, una humilde opinión porque excede porque ustedes me llaman acá. La jueza se está enfrentando a un mundo que no conoce. Yo guardaría un prudente silencio porque la jueza se está enfrentando, nunca habrá visto un snorkel Es y una está bien. jueza de Caleta Entonces, Olivia. lo que yo le digo es que si hubiera una misión secreta, si el submarino aparece en el mar de la China, estamos en un problema. Pero si está en nuestras aguas, a lo mejor una misión secreta es probar un nuevo tipo de equipo, probar un nuevo tipo de entrenamiento para los buzos tácticos. Pero si no tenemos tecnología, No, pero me les quiero pregunto decir- qué misión secreta pero estaríamos por eso le digo, haciendo yo si no dudo. Por ahí es podríamos algo hacer menor. casi La, No, nada. uno es escucha claro. misión secreta y se imagina. A ver, Mariana, el otro día se es filtró un raro. papel, todos los portales mostraban un papel que decía confidencial. Vos le pones el sello de secreto. También cuando haces algo secreto practicás la reserva interna. Hay muchas cosas que se practican. Yo a lo mejor
A mí una vez me llegó un telegrama secreto que decía que cobramos el aguinaldo 5 días antes. Y probaron a ver si yo cumplía el protocolo de lo que yo estaba de oficial de guardia en la escuela de náutica. Entonces, a veces se hacen esas cosas. A veces lo secreto no es que sea la guerra atómica. Se entrena a la gente. Vos mandás una misión que es un simulacro. Cuando es secreto de verdad, ¿cómo lo transmiten? No, bueno, todo... O sea, querer entender de la noche a la mañana toda la interna del mundo naval o militar nos va a ser difícil. No es fácil. Lo que yo digo es que no todo pasa por una cuestión de ilegalidad o de misterio. Todo depende de quién lo sepa. En el Ministerio de Defensa hay un montón de cargos ocupados por civiles que se supone que controlan lo que hacen los militares. Aunque no lo entiendan, es decir, está, digamos, articulado. Ahora, la jueza dijo, hay una parte que es secreta. Si es una pavada, el presidente en 2 minutos dice, liberen el secreto. También es cierto que a lo mejor eso sirve para que la jueza investigue. No necesariamente nos tienen que contar a todos qué es lo que hacía el submarino. Si hay que seguir un protocolo, lo que indicaban por lo menos hoy es que hay que esperar 6 meses de la desaparición de una persona para, desde el Estado, desde la voz oficial, indicar que hay una presunción. Les vuelvo de al caso del pesquero del repunte, son civiles pescadores. Falta un mes para que las viudas puedan ser consideradas viudas. Y la prefectura al 4.º día abandonó la búsqueda porque no hay posibilidad que una persona esté 4 días en el medio del mar austral o del sur. Entonces, ¿pero qué pasa? A veces, antes creo que para la vida civil o terrestre son 5 años. En el mar son 6 meses, porque pasó con el pesquero, con el tunante. El velero, con el tunante, que se perdió. Y lo peor es que cuando se pierde el barco, el submarino se supone que no se escaparon. En el tunante parecía, ¿y si se fueron a una isla y están de farra? Entonces la justicia dice, y encima pasó en el exterior. Ahora acá, lamentablemente, si el barco no aparece y no aparecen víctimas, son 6 meses para que la justicia... Lo digo porque hoy a la mañana Zulma, la esposa de uno de los tripulantes del Ara San Juan, que sigue estando en la base, me conmueve la historia de Zulma porque sigue estando ahí, duerme ahí, toma café ahí, dice que el jefe de la base naval casi no va a su casa, sino que se queda ahí conteniéndola y le dice, no me baje los brazos. ¿Cuánto tiempo más se le puede decir a la familia, para no caer tampoco en la barbaridad de Carrió de este fin de semana, pero cuánto tiempo más se alimentan las esperanzas de la familia? No mucho. El otro día un médico magistralmente dijo, sin comida 30 días, sin bebida 7 días, sin aire 3 minutos. Eso nos tiene que dar una idea, pero ¿quién lo tiene que decir? Un señor que con la bandera argentina atrás y un atril, que no sea Balbi, de más jerarquía, tiene que decirle a la gente, miren señores, se agotaron las expectativas razonables y esto deja de ser una búsqueda y rescate y ahora pasamos a buscar un submarino, que suena parecido. ¿Ese tiempo lo marca un protocolo? El protocolo SAR lo que dice más o menos, no me lo acuerdo más, dice que la búsqueda y rescate es vida, se deberá extender ininterrumpidamente hasta que se consideren agotadas las posibilidades normales de sobrevivir. Pero eso es discrecional. Y es discrecional por escenario. Del pesquero en el medio del Atlántico, 4 días terminaron de buscarlo, porque 4 días una persona flotando porque todo indica que no. Ahora, en el Caribe, a lo mejor no son 4, son 10, 12, 15. Entonces, en algún momento toda esta fuerza internacional, alguien va a decir, muchachos, vida no, ahora buscamos... Y ahí es donde nos dicen, señores, miren, ahora pasamos a fase 2, vamos a buscar un pedazo de fierro. Pero ahí nos ayudan si quieren, sí, ¿entienden? Porque, yo pensaba nada que ver, ¿no? Pero pensaba cuando fue el accidente en la cordillera del avión. Bueno, los habían dejado de buscar. Los habían dejado de buscar. Pienso que estaban sobreviviendo en condiciones que nadie hubiera imaginado, ¿no es cierto? Y bueno, y los milagros existen, ¿no? La familia de los supervivencia extrema. Sí, la familia de los pescadores del repunte sigue pidiendo con todo derecho que quieren encontrar los cuerpos. Y los cuerpos están en el mar. Y quieren saber si el pesquero se hundió porque estaba mal reparado, porque había sido reparado en un astillero hacía poquitos días, o si el capitán fue negligente. Entonces yo hablo con la hermana del capitán, con la que tengo una amistad, y me dice, mi hermano jamás cometería un error. Y puede que no. Y fue el temporal. Bueno, todas esas dudas hay grandes temas marítimos que quedan siempre sin resolver. Entonces, en este caso, hoy es el submarino. Mañana, pero no el año que viene, cuando terminemos con esto, hay mucha gente que se tiene que sentar de un lado del mostrador a explicar y otra a preguntar. Lo que yo espero es que los que tengan que preguntar sepan qué preguntar. Y también el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es otra discusión. Lo que pasa es que este no fue un accidente militar, es un accidente náutico, es decir, no es que explotó un torpedo. Pero puso, ¿no?, sobre la mesa esta discusión, sin duda. Mira, nos quedan 2 submarinos. Uno se está reparando en este momento en Tanlanor.
¿Quién va a tomar la responsabilidad de decir, a ver, se está haciendo la misma reparación, vamos a repotenciar la batería o que las otras? ¿Lo seguimos haciendo o no lo seguimos haciendo? Claro. ¿Y qué hacemos con el Salta? Que todos sabemos, aunque hoy la Armada dijo que funciona, nadie lo usa por las dudas, porque es del 70. Entonces, ¿qué hacemos con el Salta? ¿Lo usamos o no lo usamos? ¿Terminó la fuerza de submarinos en Argentina? Ya no tenemos aviación naval, no tenemos fuerza de submarinos. Cuando se nos hunde una corbeta, vamos a decir, bueno, no hay más barcos. Bueno, entonces cerramos. No, yo creo que lo que hay que tratar es de que haya submarinos, de repotenciar y de arreglar correctamente los submarinos con todas las medidas adecuadas y darle un rol a las Fuerzas Armadas, que eso implica una estrategia, claro, objetivos y equipamiento. Equipamiento. Y esto es lo que no se ha discutido hasta ahora en la política, Claro. desde el 1983 no se ha discutido, es un punto muy importante el que señalás, porque no se ha discutido por dos cosas, porque la clase política ha considerado a las Fuerzas Armadas como un elemento que no es prioritario en la agenda, ningún partido lo Por eso no hay consideró políticos prioritario. formados en defensa. Y porque también nosotros, los periodistas, los medios de comunicación, hemos considerado que las Fuerzas Armadas merecían un lugar secundario por el triste papel que habían ocupado en los 70, o el trágico papel que habían ocupado en los 70. Entonces yo creo que hay que, digamos, rediscutir desde toda la sociedad, ¿no? Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y plantear los objetivos, las estrategias y con eso el equipamiento. No es tan difícil, pero hay que hacerlo. Esto no lo tenía Mauricio Macri en la agenda hasta el día de hoy, hasta el día miércoles 15, no lo tenía en la agenda, tenía previsto un plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas, unificando las aviaciones, unificando comandos antárticos, unificando distintos tipos de comandos que están superpuestos, como la capacitación de fuerzas especiales, de los comandos, de los infantes de marina, es decir, haciendo una serie de trabajos de simplificación que implican ahorro, vendiendo inmuebles, pero no está el rol de las Fuerzas Armadas. Yo ocupo un inmueble, mi oficina está en un inmueble que es de la Marina, casi todos los pisos, en pleno centro de la ciudad, que es una enorme cantidad de gasto porque es una cosa vieja, mal mantenida, y el Estado todos los meses pone plata ahí. Y digo, ¿y esto no sería mejor un día que lo vendan y que venga una empresa solvente, lo arregle y tiene una flor de oficina en Corrientes y Reconquista? Tenemos miles de esos y cada uno es 1 millón por mes o 2 millones. Tenemos una armada compitiendo con una prefectura. A ver, yo salgo de acá y mi teléfono explota por esto que digo. Pero tenemos hoy prácticamente a la Armada empeñada en tratar de hacer algo de lo que hace la prefectura porque no le damos misión. Y se pelean. Claro, Encima se pelean la prefectura con la Armada, la Fuerza Aérea con... Nos es más fácil en este PCA. momento patrullar la patrulla antártica combinada que se hace con la Armada de Argentina y Chile. Tiene menos problemas que subir a 4 prefectos a un destructor para que si encuentran un pesquero sean los prefectos, la policía, los que le hagan la multa, porque es un tema policial. Claro. De todas maneras, quiero rescatar algo en los efectivos militares. Tenemos una capacidad humana extraordinaria. Eso sí, una voluntad y una extraordinaria, porque con los aviones que hay, con los barcos que hay, con el material que hay, los sueldos todavía, que hay, y con los también. sueldos que Chicos, hay, todavía siguen funcionando. Con lo cual hay un potencial muy importante porque tanto en Ejército como en Fuerza Aérea como en Marina hay gente muy capacitada, lo han demostrado en hechos extremos y entonces hay que aprovechar ese recurso humano dándole una estrategia, objetivos y equipamiento. La Bueno, eso mayor es lo que queja de los hace- submarinistas, para terminar, al menos por mi parte, yo entrevisté a Eliana, porque ahora juego que soy ahora de viejo, se me dio por el periodismo, la entrevisté a Eliana para el Día de la Armada, la teniente Craxic, cuya hermana es maquinista naval, es colega mía, y me dijo que su única tristeza era que no podía navegar, que por falta de presupuesto no navegaba más. Entonces, una chica misionera que tiene la vocación del submarinismo, que es una vida dura y para una mujer más dura, porque ella era la única. Y la historia de ella La particularmente historia particular. conmovedora. ¿Pero qué me dijo? Se quejó del bajo sueldo, esta chica. Lo que me dijo, a mí me gustaría navegar más, porque navegamos poco. Ahora quisiera que me cuentes un poquito de Eliana. Lo quiero despedir a Mariano, pensé que te tenés que ir. Mariano, no sé si te No, podés pero quedar. podemos seguir, si Ah, ustedes sí, yo quieren. feliz, pero me dijeron 3:30 Sigo. se tiene que ir Mariano Barrio. Entonces dije, 3:30, bueno, yo miré me la tengo hora que y dije... Entonces, Me van a bueno, matar. por eso- Modifiqué mi agenda. por Perfecto, esto. muchas gracias, Mariano. Hablando de Eliana, que realmente me conmovió mucho la historia de ella, ¿no? Con su voluntad, con su enorme vocación para esto, ¿no? ¿Qué significa para una mujer vivir en un submarino entre hombres? Digamos? ¿Vos sabés ¿Cómo que es yo la le vida? pregunté, hoy me voy a ganar todo, hoy el INIDEP, perdón, estoy con el tema de la pesca, el INADE iba a venir porque yo le digo, ¿qué hace una mujer en un submarino? Y me dijo, ¿por qué no? Me mató con la respuesta. Pero ¿qué pasa? Es un lugar donde tenés cero privacidad,
donde la coquetería femenina queda de lado porque no te podés ni bañar. Es decir, es muy precario, no te podés dar una ducha de 15 minutos y hacerte las uñas y las manos, no tenés cómo. Pero ella tiene una vocación encima por toda la parte técnica, por las máquinas y demás, que vos decís, mañana vamos a empezar a hablar de 44 héroes. Y yo creo que si son héroes no es porque se murieron, son héroes por lo que eligieron hacer, porque están todo el día ahí adentro, con sueldos bajos, con materiales obsoletos o no del todo acordes a lo que se merecen y demás. Y vos ves que todos los días hay un montón de gente que le pone el hombro, ¿viste? Y acá, escúchame, la flota pesquera argentina está destruida. Es otra historia aparte. Pero todavía hay un montón de tipos que se suben a un barco pesquero para mover todo lo que es la Argentina en el mar, que es tanto más grande que la parte continental. Y vos decís, no puede ser que existan vocaciones así. Bueno, el militar argentino además es bueno. O sea, pasa que cuando van a un curso, los tipos se destacan. Un cadete nuestro va a la fragata española. Eso es lo que hace que la esperanza esté viva, ¿no? Porque da la sensación de que son resistentes, de que están preparados para resistir, de que ante la Si sirve de eventualidad... consuelo, a diferencia del que muere en un accidente de tren, o el pasajero del avión al que se le cae el avión y muere porque iba a Miami a pasear y termina en el medio del océano. Estos muchachos y esta chica, este era su lugar de trabajo, era su vocación y es una profesión riesgosa. Si ustedes lo ven al capitán Vergallo, que es un excelente tipo, ¿cómo habla del hijo? Si el capitán Vergallo vio en su hijo, se volvió a ver él cuando era joven. Y el hijo, está Diego acá, como lo que debe sentir tu papá por vos. Entonces, lo decía ayer él mismo, él puso ese ejemplo. Es decir, él sentía que lo veía el hijo y estaba en el submarino que él había sido comandante. Entonces, no valorar a esa gente, al margen de la historia trágica de la Argentina. Todos los días un tipo que además el Estado argentino... Tiene que cuidar. Pero vos lo metés en una escuela naval, le enseñás que usted es lo más grande que hay, que va a defender la soberanía, qué sé yo, que esto que el otro, y cuando lo egresás no le pagas bien, se tiene que comprar el uniforme, no le das... Y si el tipo tiene que ser paracaidista, pero no hay horas de vuelo, ¿vio? Para que se tire. Y si tiene que practicar tiro, no hay munición. Y si lo tenés que mandar al submarino, decís, pero navegue poco, ¿vio? Porque, bueno, entonces el Estado argentino, no el gobierno, el Estado argentino tendrá que ver por qué Brasil no lo hace así, Chile no lo hace así, Perú no lo hace así, y nosotros lo hacemos así. Fernando, vos recién decías, ojalá que los que tengan que hacer las preguntas hagan las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? ¿Qué hay que preguntar ahora? Bueno, en cuanto al submarino en sí, al margen de agarrar un montón de papeles con licitaciones y ver si la batería costó 10 o costó 20, que eso es un tema para contadores, acá va a haber muchas respuestas como lo que yo te decía antes. A ver, historial. ¿Cuántas veces en los últimos 2 años se presentaron fallas? ¿Qué fallas? Falló el aire acondicionado, es una cosa. ¿Hubo fallas en los motores diésel? ¿Hubo fallas en los alternadores que cargan las baterías? O sea, es decir, desnudar estos 2 años de historia del barco que tendrían que estar, deben estar de hecho, registradas día por día en un historial de máquinas, así como está el diario de navegación, está el diario de máquinas, o sea, qué reparaciones se hicieron, quién las hizo, quién las auditó, qué ingeniero naval la firmó, la Armada tiene oficiales que son de cuerpo, visten uniforme pero son ingenieros, o sea, ingenieros navales que estudiaron en la facultad y después entraron a la Armada. ¿Y qué materiales se usaron? Por todo eso está, las comunicaciones del capitán con la base naval. ¿Qué hizo el que recibió? A ver, la persona que recibió el alerta del capitán, le dio curso a los técnicos de la Armada, porque el que lo recibe es un operador, que se lo dice a un superior que es marino, pero a lo mejor no es técnico. Todo eso, después, estábamos en un operativo de control de la pesca, ya había terminado. ¿Podría el submarino estar más cerca de la costa o no? Esas son preguntas que yo haría si no sé y esperaría la respuesta. No, mire, doctor, o mire, señor presidente, navega cerca del talud, que es el riesgo de irte al fondo del mar a 2.000 metros, a diferencia de estar en la plataforma, porque conviene, porque las corrientes, porque los vientos... ¿Por qué Aguad se entera por un portal de noticias? Porque creo que si eso es así... Y si se entera, es así, lo dijo él, no creo que haya sí, mentido. Está bien, pero porque como es el portal en donde yo trabajo, no quiero decir... No, pero te lo digo, si es así, como todos sospechamos que es así, hubo alguien que dijo, no, esto es una pavada, va a aparecer. Si ese señor dijo eso, cometió un error de juicio muy grande que debería pagarlo de alguna ¿Puedo manera? contar una historia que yo conozco sobre ese punto? Un periodista de Infobae llama a una oficina de la cúpula militar y pregunta por este tema. Nadie estaba informado en ese momento.
En esa oficina empezaron las averiguaciones, se dio con el almirante Ruhr. El almirante Ruhr, el jefe de la Armada, dijo, sí, es cierto, perdimos contacto, pero esto es natural, estamos dentro del protocolo, y esto es 70-30. 70 que salga bien, 30 que salga mal. Esto fue un poco la respuesta, ante lo cual le dijeron, infórmenlo, porque el ministro de Defensa no se puede enterar por los diarios o por un portal. La decisión del almirante Ruhr fue no informarlo hasta que salió en el portal y ahí se enteró. ¿Hubo enojo o no hubo enojo de Macri? Porque también toda la información y todo lo que después seguramente ocurrirá implica que hubo enojo de Mauricio Macri, sobre todo estas primeras 48 horas y de la manera en que se comunicó. Pero después el gobierno salió públicamente a decir que no. Marcos Peña, el propio Macri y otros funcionarios en on y en off, es decir, al aire y fuera de aire, diciendo que no hay ningún enojo, que está todo bien con la Armada. Bueno, ahora en las últimas 48 horas han salido a poner paños fríos, a bajar los decibeles de la pelea, pero en los primeros días, sobre todo en los días en donde se informó sobre la explosión, había un gran enojo de Mauricio Macri. De hecho, la primera reunión que hubo en el edificio Libertad de la Armada, en donde el almirante Ruhr, el jefe de la Armada, expone sobre todas las circunstancias del submarino y lo que se estaba haciendo, el presidente fue muy enfático, hizo preguntas muy incisivas, muy informadas, incluso se había informado previamente. Ese es un detalle Algunos que también dicen que el edecán de la Armada lo informó. El presidente tiene 13 decanes, uno de cada fuerza, uno de la Armada, otro del Ejército y otro de la Fuerza Aérea. Se informó mucho, preguntó por las baterías, preguntó por el hidrógeno, preguntó por qué se había tardado tanto en informar y demostró, incluso hay una foto circulando en donde está la cara del presidente Mauricio Macri con Ruhr muy serio, demostró mucho enojo y había efectivamente enojo por toda esta situación, porque Macri consideraba que primero se estaban perdiendo 44 vidas, en el caso de que fuera el peor de los casos, un equipo como un submarino, y después se le estaba dando un costo político, se estaba generando un costo político que él no quería pagar. De hecho, la comunicación, vos fijate que en los primeros días, hasta el día viernes, fue solamente, exclusivamente de la Armada. Delegaron las malas noticias en el vocero Enrique Balbi de la Armada. Y por eso el cambio de actitud con los 40 sumarios, porque el jueves a la tarde, cuando había una especie de los 40 contienda, sumarios, digamos, avalan este enojo, ¿no? Está bien, pero hasta el jueves a la tarde había... que hubiera 40 sumarios, ¿no? Había hasta el jueves a la tarde, lo dijeron el viernes oficialmente, y ahora bajaron la información. Dijeron que no hay 40 sumarios. Nos encontramos con idas y vueltas. Pero ¿saben lo que pasa? Miren, yo les decía, por cómo funciona la Armada. La Armada... Perdón, porque... Tal vez es una pulseada... No, porque ahora te dejo. Pero por favor. En este punto, desde el viernes que Macri fue al edificio Libertad y puso a un lado a Ruhr y al otro lado a Aguad, que eran los que se estaban peleando, hubo una decisión de bajar todas las internas. Porque hasta ese momento el recambio de las Fuerzas Armadas iba a ser la semana pasada. Iba a haber un recambio de las 3 Fuerzas Armadas, no por este tema, sino, por una cuestión que se venía madurando del tema submarino. Y tenía que ver con la reestructuración que hablábamos antes, iba a haber un recambio. El submarino suspende el recambio, vienen los enojos entre Aguad, Ruhr, Macri le da un apoyo a Aguad en el edificio Libertad con estas preguntas incisivas a Ruhr, y el viernes con Macri en el edificio Libertad, ya con la semiplena certeza, porque el gobierno tiene la certeza de que el submarino no se va a encontrar durante varios días y que las noticias no son buenas, para decirlo de manera liviana. ¿Cómo lo dijo Carrió entonces? Y Carrió lo dijo porque Aguad se lo dijo. Y las fuentes con que uno habla en el gobierno no dan muchas esperanzas de que haya vidas. Obviamente que el protocolo indica que hay que buscarlo y hay que seguir buscándolo y que hasta que no se encuentre nada indica que pueden estar vivos. Pero la realidad, digamos, el pensamiento íntimo del gobierno es que ya no hay mucho por hacer en cuanto a encontrarlos con vida. Entonces ya con esa novedad, con esa noticia, con esa certeza, el presidente trató de bajar un poco la pelea para tratar de focalizar toda la energía en encontrar el submarino
y empezar con los peritajes y empezar con la investigación. A ver, quiero ver la Argentina del mañana en serio, ¿no? Porque, digo, ojalá que ocurra el milagro, que los encuentren y eso está, creo que todos sentimos lo mismo. Me preocupa la Argentina de mañana en este sentido. ¿Va a haber la reestructuración? ¿Es cortar economía o es realmente pensar qué rol pueden tener las Fuerzas Armadas, así haya que ir al Congreso y modificar algunas leyes que prohíben determinados nuevos roles para las Fuerzas Armadas? Tal como sucede con las embajadas, ¿no? Hablamos mucho de lluvia de embajadas. Las embajadas hoy están más preparadas para los cócteles que para generar unidades de negocios como sé que quiere el presidente de la Nación. Digo, la Argentina del mañana plantea un nuevo mapa, nuevas demandas. Digo, esto puede ser una bisagra como para que cambie. Digo, empiezan a escucharse otras voces decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Porque tenemos tantos hombres, tenemos este presupuesto. ¿Cómo podemos usar ese presupuesto de una manera más útil para la sociedad, para que todos se sientan mejor y las cosas funcionen mejor? Y bueno, yo creo que es un poco es la coyuntura. Hasta ahora el presidente Macri está ocupado en esta reestructuración que es más bien operativa, no tiene un planteo estratégico, un replanteo de objetivos o de recapacitar y reentrenar a los efectivos militares, darles más equipamiento. Todo esto no está en la agenda hoy del presidente. Ni darle funciones debería nuevas estar. Vos fíjate, Martín, debería estar. Fíjate que ahora compramos de Raje 6 aviones Supertendar, porque los muchachos del G20 plantearon que este país no tiene protección aérea. Ese es otro problema, ¿eh? No, bueno, entonces se salieron el G20 en la Argentina, perdón, Claro. cortito, el G20 en la Argentina ahora ya está a las puertas y nosotros tenemos que garantizar la seguridad de todos los líderes más importantes del mundo. había pedido... Espacio aéreo, espacio terrestre, espacio Bueno, náutico. a eso me refería. Se había pensado hasta pedirle aviones a Chile, lo cual es todo un tema, porque tenés que autorizar la entrada de tropas y no a ejercitarse, a eventualmente disparar. Tropas extranjeras, eso es toda una historia. Muy bien, salimos a comprar ahora 6 aviones. 6 aviones que tienen 30 años y que sirven para un ratito, porque en 5 años más de vuelta no sirven. Entonces ahora, por ejemplo, se está hablando no más aviación naval y todo va a la Fuerza Aérea. Y no más aviación de ejército y todo va a la Fuerza Aérea. También, a mí el ministro otra vez me sugirió que a lo mejor tampoco iba a haber más 2 marinas, pero si vos unís con esta, vos sabés que vos decís uno a la prefectura con la Armada, cosa que me gustaría ver cómo se hace. Pero si transformás a los prefectos en militares, no los puedes usar más para seguridad interior, porque la ley de seguridad interior te lo prohíbe. Entonces, acá hay que barajar. La prefectura, perdóneme. Sí. En el caso de la prefectura que usted dice, la Argentina tiene X cantidad de kilómetros cuadrados Sí. de costa, donde todavía es una de las poblaciones de peces más grandes que hay en la Tierra. Sí, señor. Y la están usufructuando otros, nosotros no tenemos una La gran... prefectura por ley es a la Policía Auxiliar Bien, Pesquera. la policía es... esta prefectura, si atrapara a los barcos y lograra cobrarles, ¿se podría financiar con eso? O como dice usted, vienen con unos barcos que te lo tiran y nunca le podés cobrar a nadie. La última vez que quisimos atrapar un barco pasó esto, lo hundieron y demás. Antes éramos más eficientes a la hora de atrapar pesqueros. Cada vez tenemos menos cosas y ellos son cada vez hay más pesqueros. Si de mínima conseguimos que no nos roben, sería bárbaro. Pero si vos financiás con lo que le cobrás a los que sí pagan, financiás tener unas patrullas oceánicas como las que habría que tener para evitar que te roben, es mejor. Ahora el diputado Roma, que es de la Comisión de Defensa, está con un proyecto que hay que prestar atención, no lo leí muy en detalle, que es vigilancia electrónica. Es decir, hay un montón de procedimientos hoy que vos podés tener controlado el mar, o grandes porciones de él. No se olviden que explotó el submarino y desde Viena nos dijeron fue una cosa no atómica. O sea, hoy el mar se monitorea donde vos podés ahorrar, en vez de estar vigilando todo el día, vas donde está el problema y ahorrás recursos. Cosas para hacer, hay muchísimas. Yo decía antes, en Estados Unidos la defensa es Estados Unidos mueve mucha plata con la defensa. ¿Y cómo es en el Nosotros resto no necesitamos de eso. los países de Latinoamérica? Recién decías, tenemos que tomar una decisión con qué vamos a hacer. No estamos haciendo lo mismo que Brasil, no estamos haciendo lo mismo que Chile. ¿Cómo son ellos? Bueno, hoy Chile nos trajo un avión, nos prestó un avión para buscar el submarino que lo tienen ellos y Estados Unidos. Nosotros iniciamos con Chile un plan de construir patrulleras oceánicas para controlar ellos el Pacífico, nosotros el Atlántico, hace 5 años. Acá terminamos con la empresa Ferrostal reconociendo que nos pagó 5 millones de coimas por el tema del proyecto. Un montón de funcionarios militares y civiles procesados y ninguna patrullera. Chile va por la quinta. Algo de diferencia hay,
porque el plano se lo compraron a Ferrostal también. Ahora ahí la diferencia que marcás es política, no militar. Sí, es que el militar... A ver, al militar, todos ahora se le han agarrado con Aguad y con la segunda porque no tienen idea de defensa. Ponele que sea así. Tampoco la tenía Pampuro, tampoco la tenía... Los cuadros políticos en Argentina no hay especialistas en defensa. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando Aguad entra al Ministerio de Defensa que cuando entra el Ministro de Cultura o el Ministro de Salud? Que a lo mejor el Ministro de Salud se encuentra con un paro en los hospitales, el otro con un colegio tomado. Aguad se encuentra con un montón de gente que le pega la mano y le dice buen día, señor ministro. ¿Se entiende? Todo lo que está alrededor se subordina naturalmente. Entonces vos decís, a ver... Le pega la mano quiere decir que se ponen firmes. Sí, claro, sí. Por ahí no entiende. No, claro, le pega la mano. Entonces, Claro. hoy Aguad tiene el problema con el submarino. ¿A quién le va a preguntar? ¿Al asesor político? No, llama al almirante y dice, almirante, vení, contame tranquilito, no me mientas, contame qué pasó con el submarino. Y si tiene un problema con el avión, llama al brigadier. Hasta ahí estamos bien. La política de defensa, alguien dijo una vez que la defensa es algo muy serio para dejárselo en las manos a los militares, es otra historia. Entonces vos tenés que ahí, es un nivel estratégico. El militar está en el nivel táctico, tiene los fierros. Bueno, estratégicamente, ¿qué hacemos? Nos juntamos con la oposición y hacemos un plan. ¿Vamos a tener una marina de ataque? No, ¿a quién vamos a ir a atacar? Defensiva, ¿para defender qué? El mar continental, los recursos pesqueros, la ANTAD, la presencia antártica. O sea, te estoy hablando de, vagamente, que necesitamos los cielos y necesitamos cuidar nuestros cielos. El otro día, un portal de noticias publicó que un avión, avioneta me enseñaron los aviadores que no hay que decir, un avión sobrevoló el espacio argentino entrando por el norte y saliendo por el este durante 4 horas sin que nadie pudiera hacer nada porque los 2 interceptores de la Fuerza Aérea no funcionaban. Claro. Entonces, tenés porque un cuando señor... vuelan por debajo del radar hay que buscarlos con aviones, claro, aviones que no tenemos. Entonces, eso es una política de defensa. ¿Para qué? Para invadir Brasil, no. Para hacerle la guerra... Cuando yo, hace 2 años, 3 años, ustedes se acordarán de un escándalo que hubo en Viña del Mar, porque un grupo de infantes de Marina chilenos iban cantando, argentinos mataré, peruanos, no sé si se acuerdan de eso, fue un escándalo. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad después de hablar del mar. Claro, hablando con el director de la escuela y el pobre hombre me quería pedir disculpas porque me vio así vestido y el tipo me dio a dar la mano. Y yo digo, mire, ¿para qué va a formar usted un comando? En la cabeza, cuando usa el tipo, ¿para ir al Himalaya? No, para ir a Turquía. No, para agarrarse a tiro. Si el tipo lo formaste es porque algún día a lo mejor tiene un problema con Perú. Bueno, eso es política de defensa. No, bueno, el tema es la hipótesis de conflicto que tiene con nosotros. Entonces, pero es que vos no podés decir unilateralmente nunca me va a pasar nada. Porque es como la declaración de Carrió. A mí me dijeron que están todos muertos. Y yo tengo la verdad revelada. Esto es dinámico. Entonces vos decís, bueno, yo lo que aspiro es que no me invadan. Y para que no me invadan necesito tantos aviones. ¿Dónde van los tanques? ¿Tengo los tanques en La Plata para tomar la Casa de Gobierno en La Plata? ¿O los tanques tienen que estar en otro lado? Eso es una política de defensa que en algún momento alguien, con mucha más capacidad de quien les habla y que cualquiera de los que estamos acá, tendrá que decidir para los próximos años. ¿Puedo agregar un datito respecto de los aviones? Los aviones Super Étendard que se compraron a Francia son 5 o 6. 6 aviones Super Étendard fueron parte del conflicto entre RUR y Aguad. ¿Por qué? Porque había una pelea entre la Armada y la Fuerza Aérea, con el jefe de la Fuerza Aérea, Víctor Anreim, por quién tenía que tener esos aviones. La Fuerza Aérea obviamente los quería para la Fuerza Aérea, la Armada los quería para su flota naval, y esto no es un dato de ahora del submarino, esto viene ya de hace algunos meses. Había una pelea muy fuerte y por eso fue un elemento previo, precedente muy fuerte, por el cual había una muy fuerte tensión entre RUR y el ministro de Defensa, Aguad, porque Aguad había laudado en favor de la Fuerza Aérea por todo esto que estamos diciendo, que Macri y Aguad quieren unificar toda la flota aérea en la Fuerza Aérea. Esto formó parte del contexto de la tensión que había cuando RUR decidió no comunicar lo del submarino. Pensá vos que si le dan los 6 aviones a la Marina tiene más aviones que la Fuerza Aérea, operativos. Y vos decís, en un país que la Marina tiene más aviones que la Fuerza Aérea, algo anda mal. Ahora compramos 12 aviones, ¿cómo se llaman? Los trackers, son los que inauguramos el otro día. Bueno, se me fue el nombre. Los Tucano. Monohélice, que son para entrenar a un piloto empieza con un avión monohélice, después con un avión bihélice, después pasa con los aviones de turbina, porque si no le podés dar un caza que va a 2.500 kilómetros por hora de entrada. Bueno, compramos aviones, 12 aviones que llegaron a una parte
para que los cadetes aprendan a volar. O sea, no aprendan a tirar, aprendan a volar. Y los que se fabrican acá, los aviones que Estamos se fabrican. peleando los- por los migajas. Pucará es decir, y las los- tensiones ¿No que hay sirve en más? ¿No hay más? Son de entrenamiento. O Pero sea, porque no se pueden hacer y equipar bueno, eso, y por la lo menos FADEA fue durante todos estos últimos años una cosa de cartón pintado donde finalmente a volar Otro no salió escándalo. nada. Ese es otro escándalo. Otro de escándalo, corrupción claro. también. Ahí tenés, o sea, inauguramos y pusimos, y ahí tiene un avión bien pintado que lo lustran, pero nadie se anima a Es que subirse. seguimos Una con la fábrica de aviones que pulseada nunca funcionó, se gastó un montón de plata y de los nunca funcionó. 70, de Malvinas, que es donde me parece las fuerzas quedan como completamente desarticuladas de cara creo que la sociedad- a la sociedad, y me parece, no tengo esta sensación. Y también los problemas concretos que tenemos en Argentina de presupuesto frente a demandas concretas que tiene la policía en el cuidado de la Bueno, eso por eso digo, cuando el país Todo está mal. corrido del Tantas eje. otras cosas. Claro, entonces vos decís, soy Macri, vamos a suponer que Macri esta noche se dice, ciudadanos, voy a comprar un submarino nuevo, 500 millones de dólares. ¿Cuánto dura en que le quemen la Casa Rosada? Ahora, a lo mejor el planteo que hay que hacer no es ese. No. Primero decir, bueno, a ver, ¿qué queremos? Tal cosa. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿De qué nos podemos desprender para desinvertir acá e invertir allá? Yo voy a decir esto, yo te digo, nos hace falta tener un edificio como el edificio Libertad en pleno, porque Puerto Madero avanza, ¿viste? Y le van a pasar por encima. A lo mejor ese edificio vale 3.000 millones de dólares, no tengo idea cuánto vale Sí. semejante mole. Y con eso compro 2 corbetas, un destructor, 3 lanchas, lo que sea. No a rentas generales, a reinvertir. Nos hace falta tener tantas bases, a lo mejor hacen falta menos, pero ahí te encontrás con otro problema, que de las bases viven los pueblos. Y vos cerrás la base y el pueblo se muere. ¿Y Pero qué haces esto con no la es gente? nuevo, perdón, Fernando. No, no es nuevo. Digo, hubieron antes un montón de años donde alguien hizo un pedido, una queja, porque hoy estamos hablando de esto porque nos atraviesa esta tragedia. Pero no, las Fuerzas Pero Armadas esto siempre no es vienen nuevo. reclamando por... Pero no es solo presupuesto, porque vos le das presupuesto. Yo te voy a decir, tenés presupuesto y compras un portaaviones, no te sirve para nada. A nosotros no nos sirve para nada. ¿Te hacen falta 20 submarinos? No, tal vez no. Lo que yo te digo es que lo que hay que hacer es decir, muchachos, una política de defensa tiene que tener un norte. Es decir, bueno, queremos llegar a esto. Vamos a tardar 20 años en llegar. Lo que no podemos seguir haciendo es que tenemos un montón... Yo a veces llego al edificio, yo subo por la escalera porque tengo miedo que se quede el ascensor. ¿Viste? Porque estoy en un edificio, donde está la Liga Naval, es un edificio que es todo de la Marina. La Liga Naval es autónoma, pero el edificio es todo junto. Y vos decís, la pucha, esto vale un montón de plata, Bueno, pero no hay plata Fernando, para justamente mantenerlo. esa es la pregunta que yo te hacía antes. Son militares que tienen que subir por escalera porque el ascensor tal vez Claro. se cae de lo mal Bueno, que está. entonces- Los submarinos, los aviones y los Claro. barcos están igual que ese ascensor. Bueno, se supone que un piloto no se sube al avión, no se va a matar. Se supone, de hecho, son malas cosas que son noticias cuando no andan. Pero no me subo porque anda mal. Sí, sí. Hoy yo te digo que las Fuerzas Armadas no son no son las Fuerzas No, Armadas. pero del no 70. lo digo porque sean Fuerzas Armadas. Pero hay un Te hago valor planteo, simbólico. perdón, Martín, Pero por ahí perdón, están perdón. acostumbrados Te hago un a planteo- conformarse. Claro, y tengo un arriesgan su planteo vida. similar, si bien no tiene que ver por millones de motivos. Cuando los maquinistas se suben a los trenes que andan mal, Sí. los tipos dicen, yo me subo porque si no me rajan, porque es Bueno, mi trabajo, porque ahí es mi medio de vida y tengo porque la me acostumbré a andar respuesta. así. Tengo la respuesta para vos. Es más probable que un maquinista tenga un problema, no voy a meterme con la aviación comercial porque no conozco mucho. Lo que pasa en la pesca, por ejemplo. El otro día, cuando fue lo del repunte, se plantea, la flota pesquera está destruida. Ahora, si no salen a pescar, si la prefectura los para, va el intendente, le dice que me estás arruinando la ciudad. Van los gremios y dicen, che, la gente tiene que trabajar. Y van los empresarios. Y entonces, somos flexibles. Sí, son flexibles hasta que se te hunde un barco. Y después te dicen la prefectura. Y la ministra de Seguridad, de la que depende la prefectura, dice, no, yo con esto no me meto. No, sino usted es la jefa. Sí, pero en esto no. Porque yo soy jefa para cuando tiran tiros o cuando reprimen pero si no, para la seguridad marítima, no. Entonces, ahí es probable. En una armada, en tiempo de paz, uno debe pensar que nadie... ¿Vos te pensás que Ruhr quería comprarse este despelote? Es Ruhr, el segundo, no, nadie. Entonces, si el comandante dice... Pero si pensamos así, nunca hay responsabilidades entre las pero lo que tragedias. yo te quiero decir es que debemos todavía, en este momento en donde hay conjetura, pensar que si el submarino salió a navegar es porque un montón de gente dijo, Vio lo que- puede navegar, porque si no sale, ni te enterás vos que salía el submarino. Nadie sabe cuando No, navega el ni te submarino. Entonces, si salió es porque alguien... Ahora, si son todos una manga de inconscientes, bueno, hay que degradarlos, viste, como a Dreyfus, No, pero en la es- plaza pero- pública. pero con por el Pero es que palo. hay un valor simbólico que me parece que no fue superado y en esto digo, mira, a mí me tocó el último encuentro con Galtieri y yo si voy a un regimiento a mí no Me acuerdo me de quiere cuando- mucho, o sea, la verdad. Pero siento que Argentina, estuve recorriendo los países vecinos que también sufrieron dictaduras, sufrieron genocidios, tienen que avanzar, obviamente, los juicios de lesa humanidad, pero eso no nos debe quitar de vista
que han pasado 35 años y que tenemos nuevas demandas y que tenemos que realmente quienes ocupen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, hacerse cargo de bien, qué Martín, hacemos con las Fuerzas Armadas. no es un tema porque es como ¿sabes ideológico que son como los presos? ¿Viste cómo decís? ¿Por qué no hacen cárceles nuevas? No, porque que se pudran en la cárcel. Entonces están hacinados, salen peor, Pero después no es vienen un y tema te la ideológico, ponen. te está diciendo de costos muy altos. Hay presupuestos, pero vos podés redefinir. Digo, vos tenés una ley de seguridad interior que hoy a los militares no les deja digamos, hacer muchas otras cuestiones que por ahí podrían ser útiles para la sociedad. ¿Hasta cuándo vos seguís al aire si se empiezan a quemar las luces? Se quema una y decís sí, hasta hay un momento que decís, muchachos, no se nos ve. Bueno, las Fuerzas Armadas llegaron a un punto en donde como todo colapsa y está todo medianamente, pues yo te digo, los barcos navegan, sí, la flota tiene 30 barcos, navegan 10, 12, 15, los que canibalizan de un destructor, sacan una pieza para el otro. Si los tipos la van haciendo porque tienen amor por lo que hacen. Ahora, van a pasar 10 años más y entonces sí, ahí sí no van a andar más. Porque un barco, además, a diferencia de un avión, te avisa antes de hundirse, ¿viste? Empieza a entrar agua y vos decís, bueno, me bajo. Un avión, ¿no? Y un submarino tenemos lo que Pero nos llevo a pasa. otro punto, el desfile de los combatientes de Malvinas. ¿Cuántos años tardamos en claro. reconocer a Bueno, los combatientes de Malvinas? Al otro día, ¿cuál fue el tema? Aldo Rico. Claro. No, todos los demás que estaban, Claro. o sea, y todos los Y yo años que estuve en los dos estuvimos sin desfiles, reconocerlo. te puedo decir que la gente aplaudía a los granaderos, a los veteranos y también a los equipos con el fusil viejo, todo viejo, sin Pero municiones. En cuanto al tema de la Fuerza Armada, yo creo que la gente y la sociedad está totalmente en otro canal que lo que estamos los periodistas, los medios de comunicación y la política. Claro. La gente aprecia a la fuerza. Vos, si vas al interior, En el en interior los es ni hablar. pueblos, el regimiento militar es una institución muy respetada, muy respetada. Río Gallegos vivió del Regimiento de Infantería Mecanizada 24 durante prácticamente los últimos 50 años. Entonces, todo eso hace que el militar en el interior es muy respetado. Era emocionante Los ver en medios de Comodoro comunicación, Rivadavia, la política toda la le han gente dado un lugar. ¿no? al barco que llevaba al submarino. Acompañando. No, por eso digo, hay otra. Acompañando las tareas de Porque rescate. primero en el interior, acá siempre se habla de hay que integrar las Fuerzas Armadas a la sociedad. Son la sociedad. Yo otro día hablaba con el jefe de granaderos. Tipo, dice, uy, tengo que ir al supermercado. ¿Vos te imaginás al jefe de granaderos yendo, se saca las pilchas, agarra el changuito y va con la mujer a comprar la mayonesa? O sea, son parte, es decir, están ustedes. A ver, esto es una cosa que tenemos que entender. Uno elige ser médico, otro plomero, el otro entra a la escuela naval. Y si el país no lo quiere más, no gastemos más plata. Pero eso es una discusión. Pero otra discusión es que no comprar para poder mantener en funcionamiento una Fuerza Armada que con semejante territorio es como el tema de la radarización y como el tema, si no comprás aviones y no comprás lanchas y no comprás, que te vean bien o te vean mal, no va a influenciar pero mucho. por eso, muchachos... Es más, cuanto más tienen objetivos puestos como objetivos externos, la Fuerza Armada funciona mejor. Tienen más lío cuando están pensando para también las adentro, vaciamos. porque A tiene ver, que hacer. seguridad interior no. Muy bien, perfecto, estamos todos de acuerdo. Narcotráfico no. Hipótesis de conflicto no. Si todo es no, entonces, ¿qué hacen? Hacemos Costa Rica. Una actividad contemplativa. Llegan a la mañana. ¿Sabes qué feo que es? Si hoy el edificio de Libertad, hoy se cierra porque no hay luz, o no hay gas, o lo que sea, el país no pasa nada. No pasa nada. Es decir, es más grave hoy que tu programa no salga al aire, llamaría más la atención, que hoy la Armada no funcione. Lamentablemente es así. Pero Entonces, ¿sabes qué pasa? No solamente una Fuerza Armada sirve cuando hay hipótesis de conflicto. Los países, las naciones, todas las naciones del mundo, que más o menos tienen aspiraciones de poder intervenir concretamente en el contexto internacional, tienen Fuerzas Armadas disuasivas que permiten que su política exterior, su diplomacia pueda funcionar correctamente. Eso es Si no, fundamental, la parte después diplomática. vos no podés quejarte de que Gran Bretaña te haga ejercicios militares enfrente de tu Sí, por costa, supuesto, eso porque bien. lo hacen porque vos estás desarmado. Claro. Ellos saben que estamos desarmados. Entonces, andá a decirle a Nicolás Maduro o a Hugo Chávez, que en paz descanse, que renuncien a tener fuerzas armadas. Nunca lo iban a hacer, y son gobiernos de izquierda, Cuba lo mismo, es decir, tenemos que En esos aprender casos a gobiernan gobiernan el país. Ahora, tuvo Bueno, que pero pasar- eso no está bien tampoco. No, ya sé que no está bien, pero digo, porque a pero veces hay que entender. se quiere cruzar la ideología en este debate. Y vos acabas de dar ejemplos de países comunistas o
cuasi comunista que gobierna las Fuerzas Armadas. Bueno, y Digamos, Rusia, la ideología, Rusia, ni China, hablar, hay miles de y ejemplos. bueno, por eso, no, para que no se mezcle todo el digamos, tiempo la ideología, por porque eso si no hay que estamos en una tara ideologizar que más no las se Fuerzas entiende nada. Armadas. Pero Un además, país en que el caso- necesita tener soberanía y que quiera hacer respetar su soberanía, tiene que tener Fuerzas Armadas. Y tiene que tener Fuerzas Armadas equipadas y que no le mojen la oreja en cada momento. Caso que de no te Rusia, paseen también. por el espacio aéreo, que no los narcotraficantes no puedan ingresar sin tener algún tipo de temor de que les van a derribar el avión o algún tipo de cosas, o que Gran Bretaña no te haga ejercicios militares o Ahora, explotar estamos misiles. discutiendo todo esto porque pasó Fíjense lo del que submarino, ¿no? aparecieron los trenes nuevos después de 11. O sea, tenemos que plantearnos las cosas. Tiene que morir gente para que nos planteemos las Es cosas. así. O sea, yo no quiero... Si mañana me aparecen 2 submarinos nuevos, yo me tiro al agua porque no sé que no va a pasar. Lo que yo digo, bueno, pasó esta tragedia. Ahora vamos a quedar en el limbo hablando de esto hasta que venga la otra tragedia, porque de Cromañón para acá o de mucho antes, cada tanto nos viene una tragedia. Entonces ahora vos vas a una zapatería que tiene más de 4x4 y hay un bombero en la puerta. En los shopping hay bombero, en todos lados hay bombero. Pero tuvo que pasar Cromañón para que pongan bombero. Entonces ahora hay bombero por todos lados. Ahora, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Paramos todo? A lo mejor yo acá le doy, como decía Mariano, a lo mejor hay que, muchachos, paren. No Esta muevan ayuda, nada. una Esperen. pregunta que se hace mucha gente, si esta ayuda que estamos recibiendo tiene algún costo para Costo nosotros económico, como para no. país después. Porque A de ver. tanta generosidad sé que hay entre los hombres de mar, pero muchos también se preguntan esto, si a nivel político tiene algún costo. El tema del submarino después del CURS, se creó una especie de fondo internacional de todos los Sí, países que tienen submarinos para este tipo de cosas. Ahora, esto tiene un límite. O sea, en algún momento se va a terminar. También es cierto, creo, lo dijimos al principio, que los países vienen a encontrar un teatro de operaciones real para probar una tecnología que nunca fue probada. El mini submarino nunca se usó en un caso real. También es cierto, como les dije antes, que es un poco mostrar a ver quién tiene más, Exacto. más Ahora tecnología. llega el de ¿no? Rusia que va más profundo. Bueno, que pero el de cada Estados vez más Unidos. profundo, más alto, más lejos, bueno, muy bien. Ahora, a lo mejor después tenemos algún costo, algún compromiso. Che, yo te ayudé en esto, ahora ayúdame con un botito No, y acá. el barco este que Es- se transformó Bueno, todo. ese barco, ahí tenemos otra cosa. Todos los soldadores de Chubut, este barco, que es un barco privado, mercante, que está trabajando por una empresa petrolera, el capitán, que es argentino, porque no se ha dicho que la tripulación de esos 2 barcos, la tripulación náutica, son marinos mercantes argentinos, tenía sus reparos, porque se me están sacando lo que me contiene el mamparo de popa, nada menos. Tuvo que venir la sociedad de clasificación, que es la única que en un buque civil puede decir está apto o no está apto, que será o el American Bureau o el Bureau Veritas, alguna de las internacionales. Pero después el señor, para que vuelva a salir al mar, Tiene que hacer todo. de tiene que nuevo. armar de todo de vuelta, creo que lo van a hacer en Montevideo. Eso vale mucha plata. Entonces, todo eso, la verdad, me excede saber quién paga todos esos gastos que no tienen nada que ver, porque los yanquis se van a ir con su mini submarino y nos va a dejar el barco ahí, y todo lo que soldaron se lo llevan todo. Muy bien. ¿Quién lo paga? Es tan nuevo esto, por eso digo cuando Y hablan... aparte estamos en medio de una urgencia. Claro, Quiere decir lo que la entonces, emergencia hace que... Pero no es que Rusia nos va a cobrar, ni Estados Unidos nos va a cobrar, ni Inglaterra nos va a cobrar. No, porque eso va por otro camino. Hoy por ti, mañana por mí. Pero lo cierto es que en algún momento van a decir, bueno, muchachos, miren, si pasaron 2 meses y no aparece, ahí se da ese parámetro, si es razonable que sobrevida, no hay. ¿Cuánto tiempo vos decís? no- O sea, decíamos recién es discrecional. Bueno, No, yo creo que en este momento está todo el esfuerzo, porque también es cierto otra cosa. Te compraste tenés todo, el mini submarino, todo, y no lo encontrás, también es un poco un fracaso internacional. Porque este podría ser, imagínate que fuera un submarino nuclear. Pasamos a otro, como fue el CURS. Sí. Que ahí el mundo dice, no, che, hay que encontrarlo porque cuando la corrosión avance... Estaba al tenemos- lado de Holanda. Contamina las ten- aguas. claro, tenemos una bomba, entonces sería otro problema. Decir que este, más allá del gasoil que lleva, más contaminación que esa no puede producir. Entonces, yo sigo a la idea que al menos lo van a detectar y van a decir, está acá, y va a ir la cámara, más medianamente yo creo que eso va a pasar. ¿Cuándo? No se olviden, ustedes vieron las imágenes que mostró estos días la Armada, donde se ve la proa de un barco que se mete. Sí, sí, sí. Cuando se navega con ese mar en esas condiciones, el capitán de cada barco, su primera responsabilidad es cuidar su barco. Ahí está. Ustedes fíjense, si este señor lo que está haciendo ahí es tratar de capear el temporal, es decir, le pone la proa al temporal Claro. para no atravesarlo a la corriente, al temporal. Una película. Suponte que el señor ese para estar buscando, usando el sonar, tendría que estar yendo para allá, no para allá. Pero no puede ir para allá porque tiene la corriente atravesada, entonces hasta que no pasa el temporal, No puede- el señor pone el rumbo de capa. Es decir,
o le hace frente o lo corre. Está bien, corre. pero hoy dijeron etapa final, al final pudimos circunscribir la búsqueda a un perímetro mucho menor, de unos 70 kilómetros. Sí. No, a un radio de 70 kilómetros. Y haces así, y son un montón de miles de kilómetros cuadrados. El día del anuncio de la explosión habían dicho 125, o sea, se redujo casi un poquito menos que la mitad. Bueno, ¿por qué? Porque vos dijiste, del punto inicial, 15 de noviembre a las 7:30, el capitán dijo rumbo 15, digamos al norte, pero tirado hacia la costa, ¿no? Porque el 0 es el norte, el 15 va para allá. Rumbo 15, creo que iba a 5 nudos, ponele, son 8 kilómetros por hora, y a las 3 horas, 4 horas, el efecto, el evento acústico extraño que el amigo Balbi no quiso decir que era una explosión, pero ¿qué es eso? Entonces voy a decir, bueno, yo estaba acá y a las 3 horas explotó, hace la cuenta y dice, bueno, estoy acá. Entonces lo busco, a lo mejor abajo no lo buscan en un semicírculo, bueno, para acá, para allá, pero eso te da unos cuantos miles de kilómetros. Pero en este temporal, cómo la ecosonda funciona, el sonar, perdón, mejor dicho, funciona como un ecógrafo, por así decirlo. Emite una señal, pega en el fondo, rebota y en la pantalla marca un punto. Y ese punto tiene que ser compatible con la silueta de un submarino. Puede aparecer un galeón también, que está hundido. Pero con ese temporal, esos ecos se distorsionan. Y aparte que a lo mejor en este momento ese señor, cuando estaba esta imagen, no estaba haciendo el barrido, porque está yendo para otro lado para capear el temporal. Y si buscas a 100 metros es una cosa, si buscas a 200 metros es otra, y si buscas a 2000 es otra, porque la señal se va perdiendo, se hace un arco, pero llegas como la señal, cuando yo te quiero escuchar a vos y estoy en la oficina hay interferencia, porque hay interferencia entonces depende de la profundidad, la calidad de la señal. Todo eso hace que está toda la flota del mundo acá y no lo encuentre. Entonces, y además es que hay mucho temor, tanto en las Fuerzas Armadas como en el gobierno, de que el submarino haya caído en el talud, ¿no? Claro. El talud ya podría ser tenían la imagen hace un rato. Si la tienen en un segundo... Porque el talud estamos hablando ya de 2000, claro, 2000 metros de profundidad. La plataforma, abajo, ahí está. Digamos. Esa imagen es aterradora. Ahí está. Sí. Las 200 millas son por convención. La Convención del Mar establece que los estados ribereños tienen soberanía económica 200 millas adentro, al margen de la plataforma. En nuestro país coincide la plataforma política con la geográfica. Sí. Pero cuando se termina, cae a pico. Por eso, una de las preguntas que ayer me decía alguien que le van a hacer a las autoridades de la Armada es por qué si ya no estaba controlando pesqueros y si estaba con problemas, ¿por qué no lo mandaron más adentro a navegar? Bueno, alguien tendrá la respuesta, que serán las corrientes, los vientos, la marea. Alguna respuesta tendrán o ninguna. Les quiero agradecer mucho a ambos, la verdad que ha sido muy detallada la explicación. Muchísimas gracias Mariano Obarrio y a Fernando Morales también, que como es perito naval, es vicepresidente de la Liga Naval Argentina y obviamente nos ha dado una explicación muy detallada. Mariano hoy escribió en La Nación, si quieren leerlo, todo lo que venía explicando recién, que tiene que ver con la corrupción que podría estar detrás o no sabemos de la responsabilidad, si hay responsabilidad política o no en esta tragedia. Lo cierto es que se sigue buscando submarino, seguimos expectantes, seguimos con esperanza hasta que por lo menos no lo encuentren y nos digan qué fue lo que pasó. Esa es la sensación general, ¿no es cierto? Así que seguiremos informando. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Vamos a cambiar de tema en breve. Te doy la primicia, las que son un verdadero espectáculo son las ofertas evolucionadas de Musimundo, donde encontrás toda la tecnología con la mejor financiación. Vení a Musimundo o entra en musimundo.com, mira. Tu manera de comprar evoluciona con las promos de Musimundo. No te pierdas este increíble lavarropas Dream Next por 10.799 pesos o llévalo hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Enseguida nos vamos a meter en el tema de la muerte del joven mapuche en el enfrentamiento con Prefectura. Esto sucedió sí, muy grave en el sur, en Bariloche. Estamos viendo algunas imágenes, enseguida te vamos a informar. Se agrava el conflicto, ellos dicen no haber estado armados y Prefectura tiene otra, bueno, el gobierno en general tiene otra. Prefectura dice que los mapuches, o en realidad este grupo radicalizado violento mapuche primero disparó y ellos respondieron, y los mapuches radicalizados dicen que nunca dispararon, que Gendarmería protagonizó una cacería. Enseguida hablamos de los detalles. Efectivo sí premia a todos los que se animan a decirle sí puedo a cumplir sus sueños. Es por eso que tienen no uno, sino 10.000 sí puedo para ayudar a la gente a concretar sus proyectos. Si te dan un préstamo de 10.000 pesos con mínimos requisitos y en el acto para devolverlos en 12 cuotas de 1.180 pesos. Llegaron los 10.000 sí de Efectivo sí. Llama ahora al 0800-333-3933 o acércate a alguna de sus 94 sucursales en todo el país. Con Efectivo sí, decile sí puedo a todo lo que querés tener.
Muchas gracias, efectivo. Sí, también tenemos el tema de Cristóbal López. Hay serias dudas acerca de si Cristóbal López querría conservar determinados bienes que trataría de excluir de la venta de Índalo, ¿no? Algunos autitos, algún que otro avión que el señor quiere quedárselos. Algunos inmuebles. Ahora vamos a hablar de esto también. Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota. Ahora Gran Campeón tradicional y Gran Campeón carne vienen con nueva fórmula con 21% de proteínas. Y Gran Campeón gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal. Ahora también Gran Campeón cachorros. Gran Campeón, la fórmula ideal para una completa nutrición. Muchas gracias, Gran Campeón. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Nos metemos con todo el conflicto mapuche y también con el tema de Cristóbal López. Ya venimos. Midermus, crema de ordeñe, ahora con nuevo look. Piel suave todos los días. Efectos reales, sensaciones. Midermus. Muchas gracias, Midermus. Qué bueno, renovó sus envases y además tiene una nueva crema ultra fluida. ¿Querés tu piel suave todos los días? Probá las cremas Midermus, ahora con su nuevo look mucho más fresco y más suave. Midermus, cuidadosamente elaboradas por laboratorios Biosintex. Seguí a Midermus en las redes y conocí los mejores tips para el cuidado de tu piel. Muchas gracias, Midermus. Bueno, vamos a meternos en el conflicto mapuche. Este fin de semana un joven mapuche murió luego de un violento enfrentamiento con prefectura. Era un grupo radicalizado de la RAM, ¿no es cierto? Enfrentándose con prefectura. Ellos dicen no haber estado armados, no haber disparado armas de fuego. Tanto Garabano como Patricia Bullrich apoyaron a prefectura en ese sentido. Exactamente, ¿no? y fue una conferencia de prensa clave, Mariana, perdón, ¿no? Porque estuvieron los dos, tanto Garabano como Patricia Bullrich. Se suele decir, y es cierto, que en el gobierno hay unas diferencias, ¿no? Sobre todo de formas. Dicen que Patricia Bullrich es más dura, que siempre defiende más a las Fuerzas Armadas, y Garabano es más, si se quiere, conciliador, un hombre más vinculado a los derechos humanos. Esto se vio mucho en el caso Maldonado, y por eso tomaron la decisión de salir juntos a respaldar el accionar de prefectura, como diciendo, el gobierno entero acá no tiene diferencias. Apoya el operativo de prefectura que terminó con la lamentable muerte de Rafael Nahuel, de 22 años. Y que también hay heridos, ¿no es cierto? Que también hay heridos, dos heridos. Bueno, todavía hay prófugos que se están buscando, que están dentro de la montaña. Ahora vamos a hablar en detalle de esto y vamos a analizar un poquito lo que es el conflicto mapuche. La verdad que esto ya está tomando otro color. Realmente es una muerte lamentable y es lamentable todo lo que está sucediendo. Está poniendo muy feo. Sí, muy realmente. Ya vamos con este tema. Como vos, todos elegimos cuidar nuestras familias, por eso siempre pedí el botellón verde de Ives con menos sodio. Ives, mira. Menos sodio, menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de Ives, elegís cuidar la salud de tu familia, porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives menos sodio. Menos sodio. Ives. Muchas gracias, Ives. Acá está. Muchas gracias. Bueno, enseguida vamos a meternos con este tema. También nos visita Claudio Chávez, es historiador. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola. Para Gracias. Contarnos un poquito, ahora me voy a tener que ir a la pausa, Claudio, en breve, así que vamos a hacerlo en el bloque que viene, pero me interesaba saber de dónde se origina este conflicto mapuche, ¿no? ¿Quiénes son los mapuches? ¿Cómo está conformada la comunidad mapuche? Y ¿de cuándo data todo esto, no? Ellos dicen, particularmente el enfrentamiento sucede porque ellos van a ocupar su tierra sagrada, van a ¿no? ocupar una tierra, por un mandato divino. Claro, que no era sagrada, que no hay ningún registro de reclamo, porque los reclamos históricos de tierras tienen registros en el Estado argentino. En este caso no hay, pero hay una machi, una especie de líder espiritual, muy jovencita, entre 16 y 19 años, que dijo, es ahí, es allá donde hay que ir. Bueno, y esto generó todo este conflicto. Vamos a meternos en ese tema en instantes. ¿Sabías que en noviembre con Banco Provincia puedes elegir el miércoles en el que querés ahorrar? Este mes aprovecha los miércoles de super ahorro en supermercados el día 29. Con Banco Provincia ahorras más. Muchas gracias, Banco Provincia. ¿Querés que tu familia disfrute los días de playa sin padecer las quemaduras en la piel que genera la exposición al sol? Este verano lo vas a disfrutar muchísimo más si lo vivís con Adermicina A Solar Simple Acción. Protege la piel, la repara y la humecta. Empezá la época de calor cuidando a tus hijos y a tu cuerpo del sol. Disfruta el verano junto a tu familia con Adermicina A Solar. Muchas gracias. Muy bien eso, hay que protegerse la piel. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos y nos metemos de lleno con el conflicto mapuche y también con el tema de Cristóbal López. Ya venimos. 13. Aquí estamos de regreso, Parque de la Costa. Despide el año con todo. Sigue el 3x1. Entra en 3 y paga 1. Parque de la Costa, mira. Despedimos el año juntos en Parque de la Costa. En diciembre sigue el 3x1. Sí, entran 3 y paga 1. Te esperamos. Viernes a domingos y feriados desde las 11. Parque de la Costa. Diversión segura.
Bueno, ya mismo nos metemos con el tema del conflicto mapuche, lo tenemos a Claudio Chávez también, es historiador, para hablar un poquito de la historia, ¿no? De este conflicto, de dónde viene. Bueno, y ahora enseguida te vamos a dar los detalles de lo que fue el enfrentamiento que generó esta lamentable muerte. Enseguida continuamos. ¿Sabías que tus ojos están expuestos todos los días a diferentes situaciones que les pueden irritar o secar, como por ejemplo mirar la pantalla de tu celular, el humo del cigarrillo, el polvo? Que todas estas situaciones de la vida real no te impidan seguir. Por eso presentamos Irix, que refresca y alivia rápidamente el malestar de tus ojos con una práctica aplicación. Que abrirlos no sea una molestia, usa Irix. Muy importante, ¿eh? Bueno, enseguida estamos con todo el conflicto mapuche. Si tenemos tiempo también vamos a meternos en el tema de Cristóbal López. Pero bueno, el tema del conflicto mapuche realmente está generando una sensación de... yo diría como de miedo, es muy extraño lo que está pasando. Es un conflicto ¿no? inédito en la Argentina. Hay un grupo que no reconoce el Estado argentino y el Estado argentino tiene que ocuparse del asunto, y la verdad que en la primera situación grave y contundente ya dejó un muerto como saldo. O sea que es muy preocupante, Mariana. Seguro. Y todo esto en el marco del G20, como estamos diciendo, claro, que va a suceder ahí mismo en Bariloche. Prueba el nuevo topping de dulce de leche La Serenísima y hace lo más rico, más rico. Ponele a todo el nuevo topping de La Serenísima. Mira. Hay una nueva forma de hacer todo mucho más rico. Llegó topping dulce de leche La Serenísima. Hace todo sencillamente único. Nuevo topping de La Serenísima. Hace lo rico más rico. Muchas gracias. Bueno, describamos un poquito lo que fue el enfrentamiento que provocó la muerte de este joven mapuche. Repetíamos, ellos, los mapuches, dicen no haber estado armados. Prefectura dice que ellos recibieron disparos y por eso también respondieron que al principio lo estaban haciendo con otro tipo de balas y luego sí empezaron a utilizar balas de plomo. En este sentido, el ministro Garabano y la ministra Bullrich estaban en sintonía entre ambos, defendiendo la actuación de Prefectura. Dijeron que la actuación de Prefectura fue legal, que actuaron bajo la orden de un juez, que repelieron una agresión. Eso es lo que dice la versión del gobierno. Por supuesto, la versión de los grupos radicalizados mapuches que están en ese lugar es absolutamente contraria. Dicen que en ningún momento agredieron a los prefectos y que fueron víctimas de una verdadera cacería y que además fueron disparados por la espalda. Recordemos que justamente esta víctima de 22 años, apellido Nahuel, la bala le ingresa por el glúteo izquierdo, traza una línea ascendente y termina en su axila derecha, por eso es que termina con la vida, porque lo termina afectando en órganos vitales. La situación es muy delicada, Mariana, por esto que decíamos, es un grupo violento que ejerce hechos de violencia. Recordemos que hace poco pusieron bombas en Vaca Muerta, que no reconoce el Estado argentino. Y este conflicto, que tiene un origen muy largo... Ellos no se reconocen como violentos, o sea, la vocera dijo hoy... Ellos dicen que los que participaron no son violentos y que no pertenecen a la RAM. Lo que pasa es que toda la comunidad de ahí de Bariloche, la comunidad mapuche, que protesta en forma pacífica, dice que sí, que son parte de este pequeño, minúsculo sector de mapuches más violentos, que tienen armas, que algunos tienen adiestramiento militar, que ya han utilizado las bombas o los disparos de manera, política, y que son una especie de brazo similar a lo que está ocurriendo en Chile. Ya hace muchos años que nosotros lo hemos contado, con un conflicto similar, en los cuales ya las víctimas han sido muchas, y por los cuales, por ejemplo, está siendo buscado Jones Wala, que es el lonco, el jefe de este grupo mapuche violento, y que también ahí radica un poco el origen de tanto conflicto. ¿Ahora fue detenido, ¿no? ¿El hermano? El hermano, el que se había hecho famoso por haber sido Flover, ¿te acordás? Cierto. Quedó detenido también en este procedimiento. Estamos con Claudio Chávez, él es historiador. Claudio, ¿cómo definirías a la RAM dentro de lo que es la comunidad mapuche? Yo lo definiría con las palabras de su jefe, que está detenido en una cárcel de Esquel, que es Jones Wala. Y él dice así, pero realmente es preciso tener claro estas cosas que él dice. Este proceso, el que le están haciendo a él, y la cárcel que él se está comiendo, son parte de mi tribuna, como también lo fue para Fidel el asalto al cuartel Moncada. Esto es una nota que le hace el periodista Olivera en el Diario de la Nación. Aliento a la rebelión, dice. Aspiramos al control territorial, expulsando los latifundios y las transnacionales. Somos revolucionarios anticapitalistas. La violencia es legítima. La nuestra es una lucha prolongada. A Mao
le costó 20 años. La Revolución Cubana insumió muchos años. No me siento argentino. ¿Por qué no podemos ser una nación mapuche? Lo nuestro es una lucha sin vuelta atrás, que es un poco lo que estaban diciendo la gente que está metida en los bosques y que emboscaron a los prefectos. Nosotros acá no nos vamos a ir. A ver, lo que quiero decirte... ¿Cuándo aparece esto? Y esto es lucha armada. Esto es una reedición actualizada de lo que América Latina conoció en la década del 60. La única diferencia que aquella lucha armada tenía detrás un poder enorme que era la Unión Soviética. Estos muchachos no tienen nada, pero sí tienen violencia, porque detrás de ellos el modelo y la propuesta que tienen es la sociedad mapuche. Pero la sociedad mapuche, es decir, ¿a dónde queremos ir? ¿Al progreso o queremos ir, como decía Leuco recién, una chica de 16 a 19 años que vio, pero qué es la fantasía? ¿Qué es un mundo de disparate? Recién te preguntaba, Diego, cuántos son, y mi pregunta va parecida, ¿no? Hacia ese mismo rumbo, digamos. Dentro de la comunidad mapuche, ¿cuánto representan ellos? Mirá, primero, a mí no me gusta hablar de la comunidad mapuche, porque en principio son argentinos. Hoy el gobernador de Río Negro decía, miren, nosotros estamos conversando con 60 comunidades de ascendencia mapuche, con los cuales tenemos una relación óptima, estamos negociando, además hay una ley que ha sido prolongada durante 4 años más, porque en realidad el artículo 75 de la Constitución Nacional le garantiza a ellos la preexistencia y que el Estado proteja su cultura y la etnia. De modo que la Constitución Nacional garantiza eso. Ahora, que garantice eso y que los gobiernos provinciales y el gobierno nacional acuerde con los grupos indígenas está muy bien, en el marco de la paz y en el marco de la ley. Estos son violentos. Ellos no quieren negociar. Johnny Cobala ha dicho que en una oportunidad el Estado le fue a llevar chapas porque hubo una tormenta y se le rompieron algunas de las casas de ellos. No la aceptaron porque no aceptan nada del Estado. Ellos no están de acuerdo con el Estado argentino ni están de acuerdo con el Estado chileno. Ellos quieren crear una nación, la nación mapuche. ¿Qué quieren? ¿Romper el mapa de América Latina? Bueno, esto es grave. ¿Cuándo nace la RAM? Bueno, la RAM nace... Bueno, a ver, si vos me pedís una fecha precisa, yo la desconozco. Lo que yo sí tengo claro es que ellos tienen un modelo ideológico. Ellos son afines, como vos acabás de escuchar, son afines a una ideología que en el año 1989, 91, 92, en el mundo cayó. Cuando se vino abajo el muro de Berlín y cuando se vino abajo la Unión Soviética, el socialismo y el marxismo cayó. Ahora, ellos siguen defendiendo esto. La diferencia es que aquel marxismo de la década del 60, que tenía la Unión Soviética detrás, tenía además un sujeto de la historia, que era la clase obrera. Hacia ellos dirigía la ideología marxista. Hoy la clase obrera en el mundo, con el proceso de revolución industrial, la clase obrera ha perdido la densidad social que tenía en el mundo moderno. Los mapuches, y entonces ellos lo que reclaman es recobrar sus tierras sagradas, digamos. Ese sería el objetivo. Pero esto representa a toda la comunidad. Primero, las tierras no son sagradas. Las tierras que ellos están recuperando son tierras usurpadas. Primero, no son sagradas. No sé de dónde es que lo sacan. Ellos las consideran... Bueno, no, está bien, pero, ¿sabes? No me gusta utilizar las palabras que ellos utilizan. ¿Sabes por qué? Porque a través de las palabras se trata de crear la realidad. Sí. Y entonces, a mí no me gusta utilizar, es como tampoco, por ejemplo, me gusta utilizar, la Constitución es muy clara. Cuando habla de estos grupos, dice indígenas, no dice pueblos originarios. Porque es un error hablar de pueblos originarios. La verdad que es un tema, yo te quiero invitar para mañana, Claudio, porque se me acabó el programa y la verdad que es un tema tan profundo, sí, y que realmente me parece que tenemos que informarnos, sí, porque estamos frente a un conflicto que no conocemos todo. Y además es un conflicto que tiene un problema político, un problema social, un problema cultural
y un problema de seguridad. Son 4 ítems. Bueno, no tenemos tiempo. Nos tenemos que ir, pero te comprometo, Claudio, porque dale. quiero seguir escuchándote. Muchísimas gracias, al contrario, Claudio Chávez, gracias. historiador. Bueno, me tengo que ir, estoy vestida de Justa Petra. Muchísimas gracias. Este vestidito es hermoso, muy veraniego. Me encantó Justa Petra, gracias. Y Sarkani, los zapatos de la nueva colección, divinos también. Miren qué linda la combinación. Muchísimas gracias, hubo todo al Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos encontramos nuevamente. Chau, chau.